En el año 317 existía una próspera nación llamada Pars. Cuando sus aliados del reino de Marian fueron invadidos por fuerzas extranjeras, el ejército de Pars acudió en su ayuda con 300.000 soldados, aniquilando a los invasores en el campo de batalla. Es en este contexto que conocemos a Arslan. Él es el príncipe heredero de Pars y se encuentra bajo la estricta tutela de Varys, quien funge como un espadachín instructor. Varys es de hecho una figura militar y política clave, el gran general de Pars, y Arslan le cuestiona por qué no acompaña a su padre, el rey, a la guerra. El veterano le explica que su deber es resguardar el palacio principal, ya que el reino del este también representa una amenaza constante. Ante esto, el príncipe se pregunta por qué, con tantas ocupaciones, Varys invierte su tiempo enseñándole esgrima a diario. La respuesta de su maestro es clara. Como el joven aún no ha pisado un campo de batalla, debe estar preparado para cuando llegue el momento. Más tarde, Arslan se presenta ante las tropas y su madre, la reina Tahamine. Ella pronuncia un discurso alentador para los soldados y se retira fríamente. El príncipe corre tras ella para prometerle que se esforzará por convertirse en un monarca tan grande como su padre, pero resulta evidente que la reina muestra una helada indiferencia hacia su propio hijo. Poco después, Arslan se reencuentra con dos halcones y con Kishward, un valeroso capitán de la guardia. Kishward trae noticias de que el conflicto bélico ha concluido y el rey Andrágoras está en camino de regreso. Al llegar el monarca a la capital, Ecbatana lo hace escoltado por su orden de caballeros y dos destacados comandantes, Karlan y Kubard. Sobre este último circulan rumores de que la cicatriz de su ojo izquierdo fue obra de un dragón. Al presenciar el desfile, 3 niños del lugar expresan su sueño de convertirse algún día en caballeros para proteger a la realeza. Es de conocimiento público la formidable fuerza del soberano, quien a la edad de 13 años logró abatir a un león con sus propias manos. Los ciudadanos también observan cómo el ejército victorioso trae consigo a varios prisioneros de guerra. Estos cautivos provienen de Lusitania, una nación que prioriza a sus deidades por encima de todo, por lo que se le conoce como la nación sagrada. A los lugareños les resulta incomprensible que dicho país envíe a menores a combatir. Arslan se adelanta para recibir personalmente a su padre y felicitarlo, pero el monarca simplemente responde que la derrota jamás será una opción para él. Queda claro entonces el motivo del distanciamiento hacia Arslan, su evidente falta de rudeza y debilidad. Llevado por la curiosidad y el deseo de comprender mejor el mundo exterior, Arslan se escabulle hacia la zona del mercado para observar de cerca a los prisioneros lusitanos. Sin embargo, apenas intenta interactuar con uno de ellos, sufre un intento de agresión, lo que le obliga a buscar otra alternativa. Mientras tanto, los 3 niños de antes se topan con uno de los prisioneros más jóvenes y comienzan a hostigarlo, ignorando que este esconde una daga en su calzado. Justo en ese momento, Arslan pasa por el lugar, acompañado de su escolta, y escucha los gritos de auxilio. En un movimiento rápido, el joven cautivo derriba al guardia del príncipe y toma a uno de los niños como rehén. Para calmar la situación, Arslan propone un intercambio, ofreciéndose a sí mismo como prisionero. Al enterarse, los guardias del dueño de esclavos inician una frenética persecución para rescatar a su alteza. Durante la huida pasan cerca de los establos de Darion, un renombrado líder de la caballería. Al verse acorralado, el joven lusitano toma a Arslan y salta sobre un toldo cercano para escapar, trepando hacia los tejados. Arriba se topan de frente con una jirafa. El susto hace que el prisionero resbale, pero Arslan reacciona a tiempo y lo jala para evitar que caiga al vacío. A pesar de haberle salvado la vida, el joven cautivo no duda en mantener a Arslan como su rehén. Observando desde las alturas, el muchacho nota la gran opulencia de Pars y el príncipe le explica que al ser un importante centro de comercio, allí no existe la hambruna. Mientras continúan su escape por los tejados, Arslan, con genuina ingenuidad, le pregunta por qué no acepta ser esclavo para garantizarse una vida estable. El chico le responde indignado que su nación no padece tal miseria y que su motivación para unirse al ejército es servir a su Dios. Le explica que su divinidad predica la igualdad entre todos los hombres, por lo que considera a los habitantes de Pars como herejes, argumentando que el sistema de esclavitud degrada la dignidad humana. A sus ojos, si todos sirvieran a un mismo Dios, las guerras desaparecerían. La persecución de los guardias se reanuda, obligándolos a seguir huyendo. En paralelo, vemos un breve encuentro entre el rey y la reina, donde la frialdad y la ausencia de afecto entre ellos es palpable. Finalmente, Arslan y su captor terminan acorralados por los soldados en el borde de la muralla. Sin más opciones, el joven prisionero sujeta con fuerza a Arslan y se lanza al vacío, cayendo directo al foso que rodea la fortaleza. Ambos logran ser sacados del agua por los habitantes del lugar, pero el audaz muchacho aprovecha la confusión para robar un caballo cercano y emprender la huida. Darion prepara su arco con la intención de abatirlo, pero Arslan se interpone repentinamente y desvía su tiro, haciendo que la flecha falle. Cuando el guerrero le cuestiona el motivo de su intervención, el príncipe admite no saber por qué lo hizo, a lo que Darion, con tacto, simplemente asume la culpa fingiendo que su puntería le falló. Posteriormente, los 3 niños responsables del altercado inicial son llevados para ser juzgados por haber puesto en riesgo la vida de su alteza. Sus familias suplican clemencia y el noble corazón de Arslan decide perdonarlos. Este acto de misericordia infunde en los pequeños la inquebrantable determinación de unirse a la caballería para servir como sus protectores en el futuro. Tras estos eventos, Arslan comienza a darse cuenta de que los habitantes de la nación sagrada difieren mucho de las enseñanzas que le habían inculcado. Con la mente abierta, busca una nueva oportunidad para dialogar con ellos, solo para descubrir con horror que el mercader de esclavos ha ejecutado a todos los prisioneros restantes debido a su resistencia a ser doblegados.
A su regreso, Arslan no logra comprender por qué esas personas preferían la muerte antes que aceptar la esclavitud. Darion le comenta que el día en que asuma el trono lo llevará a conocer a un individuo capaz de responder a todas esas inquietudes. No obstante, el príncipe siente que el reinado de su padre es inquebrantable y aún no contempla su propio ascenso al poder. Sin embargo, el destino tenía otros planes. 3 años después, Mariam sucumbe ante la nación sagrada y el conflicto se extiende velozmente hacia Pars. A sus 14 años, Arslan se ve obligado a marchar a su primera batalla. ¿Cómo se llegó a este punto? Retrocediendo un poco en el tiempo, vemos que, pese a los 3 años de riguroso entrenamiento, las habilidades con la espada de Arslan apenas han mejorado bajo la instrucción de Varys. Aunque sabe que su maestro intenta animarlo, el joven se siente sumamente inseguro y atribuye su torpeza a la falta de experiencia real en combate. Varys intenta tranquilizarlo asegurando que ninguna nación sería tan insensata como para declararle la guerra a Pars, pero de manera abrupta recibe una misiva urgente del rey que lo deja atónito. La guerra ha estallado. En poco tiempo, el ejército lusitano aplastó a Mariam y comenzó su implacable avance sobre territorio parsi. El monarca encabeza personalmente a sus tropas y Arslan debe acompañarlo a la contienda. Ya en pleno campo de batalla, Karlan percibe la inquietud del príncipe y trata de infundirle confianza, recordándole que no solo el rey y Varys están presentes, sino que cuentan con la totalidad de los comandantes de caballería y un ejército que supera los 200.000 efectivos. Además, poseen la ventaja de luchar en terreno conocido. Aún así, a Arslan le intriga cómo la nación sagrada logró someter a Mariam. En ese instante, un halcón explorador regresa con las alas humedecidas, lo que lleva a Karlan a organizar una patrulla para comprobar si se avecina una tormenta. Por otro lado, los 3 niños de antaño ya se han convertido en jóvenes soldados y acompañan a Arslan en la vanguardia, reafirmando el juramento de protegerlo con sus vidas en agradecimiento por aquel perdón de hace 3 años. El príncipe, sin embargo, solo les pide que sobrevivan y vuelvan a casa sanos y salvos. Poco después, Varys se aproxima para aconsejarle a Arslan que no se aleje demasiado del campamento, pero el joven no puede evitar sentirse inquieto por la espesa niebla que lo rodea. Confiado en la invencibilidad del rey, Varys le sugiere que se mantenga activo para relajar los nervios. La tensa calma se interrumpe cuando llaman de urgencia a Varys. El soberano y Darion están enfrascados en una acalorada discusión. Como tío de Darion, Varys debe intervenir de inmediato. El rey está furioso porque el experimentado caballero sugiere ordenar la retirada. Con su habitual astucia militar, Darion argumenta que resulta sumamente sospechoso que la nación sagrada haya decidido esperarlos en una llanura, donde la caballería de Pars tiene la ventaja absoluta. Sumado a esto, la densa niebla perjudica la visibilidad de sus fuerzas aliadas. Temiendo una emboscada, suplica al monarca que reconsidere la situación y retire las tropas. El rey rechaza de plano la idea, incapaz de creer que el enemigo conozca tan bien el territorio, a lo que Darion responde insinuando la presencia de espías o el uso de información proporcionada por esclavos fugitivos. Ciego de orgullo, el soberano desestima sus advertencias tachándolas de disparates infundados y en un arrebato de ira lo despoja de su título como comandante de caballería. Tras expulsarlo, el rey nota a Arslan y le recrimina su presencia allí. Tratando de apaciguar las aguas, Varys se ve obligado a propinarle una bofetada a su propio sobrino como reprimenda por su insolencia hacia la corona. Varys intercede fervientemente ante el rey para pedir clemencia por Darion, y cuando este último inclina la cabeza en señal de disculpa, el monarca cede ligeramente, permitiéndole redimirse, asignándolo a la formación principal. Al retirarse, Darion se disculpa con Arslan por haberle causado preocupación. Curiosamente, Karlan compartía las mismas dudas estratégicas, pero dejó que Darion diera la cara sabiendo que las represalias serían severas. Mientras Arslan regresa a su puesto, Darion no puede evitar notar la marcada indiferencia del soberano hacia su propio hijo. Varys aprovecha un momento a solas para aconsejar a su sobrino que modere su franqueza y piense mejor sus palabras en el futuro. Luego, en un tono más reflexivo, le pregunta a quién se parece más el príncipe, al rey o a la reina. Darion opina que tiene más similitudes con su madre. Pareciendo tramar algo en secreto, el anciano general le exige a su sobrino que jure lealtad absoluta hacia Arslan, sin importar lo que depare el destino. Darion sella el pacto jurando sobre su espada, lo que le brinda un profundo alivio a Varys. Segundos después, resuena la inminente orden de ataque. Liderando con ímpetu, el soberano moviliza a sus legiones hacia la planicie. Karlan le informa que el terreno ha sido inspeccionado, confirmando que las tropas enemigas son apenas la mitad de su número y aguardan a unos escasos 250 metros. Sin dudarlo, el rey profiere un grito de guerra ensordecedor y la caballería arremete con fuerza. En la retaguardia enemiga, las fuerzas de la nación sagrada esbozan sonrisas perversas al verlos acercarse. En un instante catastrófico, la vanguardia de Pars se precipita al fondo de una inmensa zanja que los invasores habían excavado y camuflado previamente. Al caer, los soldados descubren con horror que el foso está empapado en aceite. Sin perder un segundo, los arqueros enemigos desatan una lluvia de flechas incendiarias, calcinando vivos a todos los que cayeron en la trampa. El caos y el pánico devoran a las filas parsis. Aprovechando el desconcierto, el ejército lusitano despliega torres de asedio y acribilla a los sobrevivientes, diezmando drásticamente sus números antes de lanzarse a un letal combate cuerpo a cuerpo. En medio de la carnicería, Arslan se ve forzado a retroceder, mientras sus 3 jóvenes escoltas se abalanzan valientemente a la lucha. Poco después, el príncipe se topa con un rival que, de un fuerte impacto, lo derriba de su montura. Actuando por puro instinto de supervivencia, Arslan logra quebrar el arma de su atacante y utiliza una lanza para herir
herir al caballo enemigo, provocando que el jinete caiga para luego asestarle un golpe mortal. Este es el primer hombre que el príncipe mata con sus propias manos, sumiéndolo en un profundo estado de shock y confusión. Grita desesperado buscando a sus aliados de confianza, pero solo encuentra un mar de cadáveres a su alrededor. Entre ellos, divisa el cuerpo inerte de uno de sus 3 jóvenes guardias. Mientras tanto, Darion busca frenéticamente a su alteza, y al ver a un soldado enemigo sosteniendo el yelmo del príncipe, lo interroga por la fuerza. Por su parte, Arslan se encuentra sorpresivamente con Karlan, dándose cuenta de inmediato de que este ha traicionado a Pars al ver que lidera a las tropas de la nación sagrada. Lejos de allí, el rey, al enterarse de la desaparición del general, ordena que lo busquen. Karlan arremete sin piedad contra el joven príncipe, justificándose con frialdad. Le aclara que no es nada personal, sino que los tiempos han cambiado y su destino es morir allí. Justo antes del golpe final, Darion irrumpe atravesando las filas enemigas para rescatar a Arslan. Antes de la batalla, Varys le había ordenado en secreto que protegiera al heredero, asumiendo él mismo cualquier represalia del rey. Así, el bautismo de fuego de Arslan se transforma en un auténtico infierno. Al encarar al traidor, Darion comprende que todo fue una elaborada estratagema de Karlan. Fue él quien lo manipuló para que le diera el reporte estratégico al rey, sabiendo que eso provocaría su destitución. Sin remordimientos, Karlan reconoce la agudeza táctica de Darion, admitiendo que era imperativo marginarlo para debilitar el mando militar y eliminar su influencia. Su verdadero objetivo es derrocar a la actual monarquía y refundar Pars bajo nuevos cimientos ideológicos. Tras esta revelación, Karlan decide retirarse del combate y Darion se ve imposibilitado de perseguirlo, pues su prioridad absoluta es quedarse a resguardar la vida de Arslan. En otro sector, Varys finalmente logra convencer al obstinado monarca de ordenar la retirada. No obstante, los espías al servicio de Karlan entran en acción, asesinan a los mensajeros oficiales y difunden el falso rumor de que el rey ha huido cobardemente, lo que desploma por completo la moral y la voluntad de lucha del ejército parsi. Ante esta desinformación, Kubar tacha al soberano de pusilánime y decide desertar, renunciando a su juramento. Por el contrario, el comandante Shapur, aunque furioso, razona que el monarca simplemente se ha replegado hacia la capital y que su deber es reagruparse allí. Las diferencias de opinión provocan un tenso altercado y constantes desafíos entre ambos oficiales. No obstante, con la amenaza enemiga pisándoles los talones, Shapur y Kubar deciden postergar sus diferencias para centrarse en combatir a los invasores. En el transcurso de un solo día, el antaño glorioso ejército de Pars es reducido a cenizas. Mientras tanto, el rey y Varys, en plena maniobra de retirada, caen en una emboscada mortal y reciben una lluvia de proyectiles. El artífice de esta trampa, un enigmático comandante enemigo conocido como Máscara de Plata, hace acto de presencia, elogiando la eficiencia de Karlan al revelarle la ruta exacta de escape del monarca. En un acto de valentía desesperada, Varys arremete contra las filas enemigas para abrirle paso a su señor, pero su heroísmo es efímero. El enmascarado lo fulmina de un solo y certero tajo de su espada. Cuando el rey le exige saber su identidad, el asesino revela ser alguien que ha albergado un profundo rencor hacia él durante 16 largos años. Aislados del caos, Darion le entrega a Arslan su montura más veloz, quedándose él con un corcel común. Su plan es asegurar que el príncipe pueda huir a toda prisa si la situación empeora. Mientras cabalgan, se topan con un soldado sobreviviente de Pars, a quien rescatan para intentar averiguar el estado general de sus fuerzas. A través del soldado rescatado, descubren que una gran parte del alto mando ha perecido en combate y se enteran del desastroso efecto que tuvo la supuesta deserción del soberano sobre el ánimo de las tropas. Aunque Arslan se muestra profundamente angustiado por el bienestar de su padre, Darion le transmite calma, asegurándole que, bajo la protección de un veterano como Varys, el rey estará a salvo. En un esfuerzo final y desesperado, los restos del ejército parsi logran atravesar un muro de llamas para arremeter contra las posiciones enemigas, siendo esta su última y fútil resistencia. Paralelamente, dos comandantes de la nación sagrada comienzan a cuestionar su propia rectitud, recordando las atrocidades cometidas en Mariam, donde incineraron a niños y recién nacidos. Se preguntan si una deidad verdaderamente otorgaría su bendición a semejantes carniceros. En medio de estas dudas, reciben el reporte, totalmente erróneo, de que el rey de Pars ha sido ejecutado. Ante la gravedad del panorama, Darion toma una decisión crucial: guiará a Arslan en busca de Narsus, un viejo amigo suyo, revelando que él es la enigmática figura que le había prometido presentarle tiempo atrás. Narsus fue en su momento un distinguido miembro del Consejo de Pars, pero fue desterrado por el monarca tras proponer estrategias para ganar guerras sin derramar sangre, una visión diplomática que el rey no toleró, condenándolo a vivir como un ermitaño en las montañas. Al adentrarse en la espesura, Arslan y Darion son repentinamente atacados por sorpresa. Darion reconoce la situación y alza la voz, haciendo que el atacante detenga su ofensiva y se presente como Elam, el leal aprendiz de Narsus, quien procede a guiarlos hasta la cabaña. Al escuchar los gritos de Darion, el excéntrico estratega sale a recibirlos, quejándose amargamente de que han interrumpido su sesión de pintura.
pintura. Con tono sarcástico, su amigo le contesta que le han hecho un favor, dado que sus dotes artísticas son nefastas, a pesar de la inmensa pasión que siente por el pincel. Cuando Darion procede a presentar formalmente al príncipe Arslan, Narsus se muestra apático, alegando que ahora no es más que un don nadie sin relevancia como para interactuar con la realeza. Tras pedirle a Elam que prepare la cena para sus invitados, se sientan a comer, momento en el cual Arslan queda genuinamente espantado al contemplar los dantescos cuadros del anfitrión. Aprovechando la velada, Darion rememora que han pasado 3 años desde el destierro de Narsus y decide relatarle al príncipe las impecables hazañas de su amigo. La historia se remonta a 5 años atrás, cuando una coalición de 3 naciones se preparaba para invadir Pars. Tras el fallecimiento de su padre, Narsus asumió el título de señor feudal y acudió a la corte. Cuando el rey le preguntó dónde estaba su ejército, Narsus reveló que había emancipado a todos sus esclavos, mermando considerablemente sus fuerzas militares. Sin embargo, le garantizó al soberano que desarticularía la alianza enemiga sin requerir un solo soldado imperial. Intrigado, el rey le dio un voto de confianza para ejecutar su plan. En poco tiempo llegaron reportes de que la temible coalición se había fracturado y las 3 naciones se aniquilaban entre sí. Fascinado, Arslan indaga sobre el método empleado. El estratega le explica que simplemente liberó a los cautivos de guerra de una de las facciones y esparció el falso rumor de que dicho país había pactado en secreto para traicionar a la alianza. Como es habitual, las habladurías se magnificaron, sembrando la paranoia y la desconfianza hasta hacer implosionar el pacto desde adentro, lo que le permitió a Pars barrer con los restos sin apenas esfuerzo. Con este antecedente sobre la mesa, Darion le implora a Narsus que elabore una estrategia maestra para respaldar y servir a Arslan. Fiel a su nuevo estilo de vida, Narsus se niega rotundamente, alegando que los asuntos bélicos ya no le conciernen, lo que desata una fuerte discusión verbal con Darion. Sin embargo, al escuchar los pormenores de la derrota y las tácticas empleadas por la nación sagrada, el exiliado concluye que el enemigo cuenta con una mente maestra orquestando sus movimientos. Aún así, su resentimiento hacia Pars perdura, originado en su repudio al sistema esclavista. De hecho, su propuesta de abolirlo fue precisamente lo que le valió el desprecio del rey. Con gran madurez, Arslan reflexiona en voz alta y concluye que bajo esa misma lógica, tanto él como Darion también son repudiados por el monarca. Esta honesta observación genera cierta empatía en Narsus, quien reconsidera la situación y decide brindar su apoyo. Esa misma noche, mientras el príncipe descansa, ambos adultos conversan a la luz de las velas. El táctico señala que la debacle militar fue producto de la soberbia del rey, quien confió ciegamente en su propia fuerza, menospreciando el valor de la táctica. Darion, por su parte, ruega para que Arslan no repita los errores de su progenitor y confiesa su total desconcierto ante el frío trato que los reyes le dan a su propio hijo. Sumado a la traición de Karlan, la tristeza ha nublado cualquier atisbo de ira en el corazón del joven príncipe. Darion deduce que su difunto tío Varys también presentía esta trágica vulnerabilidad, razón por la cual le hizo jurar lealtad incondicional al heredero. A la mañana siguiente, Arslan se despierta y encuentra al estratega sumido nuevamente en sus lienzos. Al ofrecerle su ayuda a Elam, este le responde secamente que con no estorbar ni romper nada es más que suficiente. Intrigado, el príncipe le pregunta por qué sigue sirviendo a Narsus si sus padres ya son libres, a lo que el joven responde con orgullo que permanecer a su lado es una elección completamente voluntaria. Recordando sus interacciones con el niño prisionero, Arslan termina de convencerse de que erradicar el sistema de esclavitud es la decisión correcta. La tranquilidad matutina se quiebra cuando divisan a las tropas de Karlan acercándose a la cabaña. Narsus comprende al instante la jugada. Darion dejó un rastro deliberado para forzar a los perseguidores a llegar hasta allí, arrastrándolo a él al conflicto sin escapatoria. El caballero se encoge de hombros, justificando que no tenía otra alternativa. Manteniendo la compostura, el anfitrión sale a recibir a los soldados, quienes le informan que Karlan desea reclutarlo, y de paso le exigen que entregue a los fugitivos reales que busca. Tratando de indagar, Narsus pregunta por el paradero del general Varys. Los mercenarios confirman su deceso, pero mienten descaradamente al afirmar que fue ejecutado por intentar que el ejército se rindiera. Rechazando la oferta con desdén, el estratega acciona un mecanismo oculto y hace que el suelo bajo los soldados ceda, arrojándolos a una trampa subterránea. Al ver la furia contenida de Darion ante las injurias contra su tío y la evidente desolación de Arslan por la pérdida de su mentor, Narsus propone posponer el castigo de los prisioneros hasta que Elam termine de preparar el desayuno. Durante la comida, los hombres intentan escapar formando una escalera humana, pero el anfitrión frustra su plan arrojándoles un plato en la cabeza. Darion, carcomido por el duelo, es incapaz de probar bocado, mientras Narsus ironiza sobre cómo, gracias a su amigo, ahora se han quedado sin hogar. Es entonces cuando Arslan toma la palabra y le hace una propuesta inusual. A cambio de sus servicios y su lealtad, no le ofrecerá oro ni poder, sino que, el día en que asuma el trono, lo nombrará oficialmente como pintor de la corte imperial. Esta insólita oferta logra conquistar por completo al estratega, quien elogia al príncipe por no tener la ceguera artística de Darion. Este último replica, horrorizado, que semejante nombramiento sería una mancha imborrable para la cultura de la nación. Sin embargo, Arslan argumenta con pragmatismo que prefiere ser retratado por Narsus en vida
decidida a que la nación sagrada pinte su retrato funerario. Como última prueba, Narsus le pregunta si estaría dispuesto a desafiar la autoridad de su padre para reclutarlo. Sin titubear, el príncipe asiente, sellando así su pacto de lealtad. Aceptado el trato, Elam insiste en acompañarlos, pero su maestro le pide que ensille los caballos y le sugiere que se dirija al puerto, donde un comerciante amigo le dará un empleo seguro. El joven sirviente se niega rotundamente, afirmando que su deuda de gratitud es impagable y que jamás lo abandonará. Narsus admite que, a pesar de su corta edad, el muchacho es mucho más competente que él en labores de supervivencia y limpieza. A Arslan le entusiasma la idea de que Elam se una al grupo, en gran parte por su excelente sazón. Darion respalda la decisión, albergando la esperanza de que el chico se convierta en un buen amigo para el solitario príncipe. Con el equipo decidido, se disponen a preparar el equipaje. Eventualmente, los soldados de Karlan logran salir del foso, enfurecidos al descubrir que los fugitivos les han robado las monturas y los suministros. Aún así, confían en que sus presas no podrán descender la montaña debido a la guardia que han establecido en la base. Sin embargo, Arslan y su grupo se encuentran refugiados temporalmente en una cueva cercana, observando cómo los enemigos emprenden el descenso. Narsus es consciente de la angustia que siente el príncipe por la seguridad de la capital, pero le advierte que un enfrentamiento directo con Karlan en este momento es inevitable si bajan de inmediato. Es preferible aguardar pacientemente a que se retiren, para luego atraerlos a un escenario que él mismo ha preparado meticulosamente. El brillante estratega explica que un plan maestro es aquel que permite obtener la victoria, incluso si es ejecutado por el soldado más débil del batallón. Le recuerda a su Alteza que la masacre en la llanura fue la consecuencia directa de depender exclusivamente del poder y marginar la táctica. De hecho, le confiesa abiertamente que si el príncipe compartiera la mentalidad belicista y arrogante de su padre, él jamás lo habría seguido. Adicionalmente, Narsus le prohíbe estrictamente a Darion asesinar a Karlan si llegan a cruzarse, pues intuye que el traidor oculta un gigantesco secreto. Mientras tanto, en las remotas fronteras, Kishwar observa el regreso del águila que le había confiado a Arslan. Poco después, el comandante de caballería Baman se presenta para comunicarle las nefastas noticias. El ejército del rey ha sido derrotado y las fuerzas de la nación sagrada marchan a paso firme hacia Ecbatana. En efecto, la capital ha sido sitiada, obligando a sus defensores a atrincherarse tras los pesados portones. Frente a las murallas, el sumo sacerdote lusitano, Bodin, exhibe públicamente al comandante Shapur, con la intención de torturarlo y demostrarle a los herejes el furor de su dios. A pesar del escarnio y los gritos del sacerdote para enardecer a sus tropas, Shapur mantiene su orgullo. Declara a viva voz que no es un infiel, que posee sus propias creencias y que prefiere morir antes que enfrentarse a la miserable deidad que adoran. Mientras es brutalmente golpeado, el guerrero alza la mirada hacia las murallas y le ruega a sus compatriotas que utilicen sus arcos para acabar con su vida. Su único deseo es perecer a manos de sus compatriotas y no bajo la tortura de esos salvajes. Sin embargo, ninguna flecha parsi logra alcanzar la distancia requerida para liberar a Shapur de su agonía. Cuando la desesperación reina, un arquero solitario apostado en lo alto de una torre dispara un proyectil que impacta directamente en la cabeza del comandante, concediéndole una muerte piadosa. La reina, percatándose de la proeza, ordena a sus sirvientes que traigan ante ella al responsable del disparo. Simultáneamente, el ejército de la nación sagrada inicia su ofensiva brutal, desplegando escaleras y torres de asedio contra la fortaleza. En los aposentos reales, el misterioso tirador se presenta ante la soberana como Give, un músico errante que presume de múltiples talentos y asegura que su pericia con el arco iguala a la de los escoltas reales. Una de las doncellas lo acusa de ser un completo farsante, recordando que tiempo atrás Give la había engañado fingiendo ser un príncipe de sangre azul. Con su habitual elocuencia, el bardo se justifica con tanta soltura que la monarca comprende sus motivos, decidiendo perdonarle la vida por el asesinato de Shapur. Deseosa de comprobar sus talentos artísticos, le exige una demostración. Give ofrece una magistral presentación que fusiona música y relatos poéticos. Satisfecha, la reina lo recompensa con 200 monedas de oro, aplicándole un pequeño descuento como multa por sus embustes. Desde su refugio, Narsus deduce que el asalto a la capital es ya un hecho innegable. Conoce la inexpugnabilidad de los muros de Ecbatana frente a asedios convencionales, por lo que concluye que la única forma de tomarla es fracturándola desde su núcleo, un método que la nación sagrada domina a la perfección. Tal como intuye, los invasores han comenzado a instigar a los esclavos intramuros para que se levanten en armas. Guiados por la promesa de la emancipación, los siervos inician un motín generalizado. Dado que la población esclava supera abismalmente en número a la nobleza, la situación se torna crítica. Narsus vaticina que la fortaleza no resistirá mucho tiempo. A pesar de la gravedad, el estratega le recuerda a su grupo que actuar con precipitación sería inútil, ya que 4 hombres no pueden salvar la metrópoli por sí solos. Sentencia con firmeza que el monarca debió haber liberado a los esclavos mucho antes de que el desastre tocara a sus puertas. Al despuntar el alba, el ejército lusitano exhibe macabramente las cabezas decapitadas de los comandantes parsis caídos. Al recibir el reporte, la reina inquiere de inmediato si el cráneo de su esposo se encuentra entre los macabros trofeos, lo cual es descartado por sus guardias. Los 2 comandantes restantes dentro de la ciudad cruzan miradas de consternación al notar que la reina ni siquiera se ha molestado en preguntar por el bienestar de Arslan.
Arslan, lo que evidencia lo podrida que está la situación desde sus cimientos. En las calles, los esclavos sucumben ante las promesas del enemigo. Un oficial intenta disuadir a los sublevados a golpes, pero pronto le informan que un grupo organizado ha comenzado a sabotear las puertas de la ciudad. Desesperado, el comandante se lanza a masacrar a los siervos amotinados, acción que es criticada por su colega, el general Sam, quien argumenta que asesinar a 10 esclavos solo provocará la ira y rebelión de muchos más. La aristocracia entra en pánico ante los reportes de sedición, pero se ven imposibilitados de encarcelar a toda la servidumbre, pues la ciudad se paralizaría sin mano de obra. Embriagados por el deseo de libertad, los oprimidos empiezan a asesinar a sus propios amos. Viendo el callejón sin salida, Sam se presenta ante la reina para advertirle del colapso inminente debido a las revueltas. Su sugerencia táctica es otorgar recompensas a los esclavos y cambiar su trato para ganar tiempo y apaciguarlos. No obstante, la reina rechaza la propuesta rotundamente, bajo el argumento de que hacer concesiones debilitaría los cimientos de su sociedad. Irónicamente, son esos mismos cimientos defectuosos los que el enemigo está utilizando para aniquilarlos. Al percibir que la balanza se inclina definitivamente hacia la derrota, el bardo Give decide que ha llegado la hora de abandonar el barco. Sin embargo, es interceptado por el primer ministro, quien le exige su colaboración inmediata. Give accede sin protestar al notar la silueta de un asesino oculto tras unas cortinas, listo para despacharlo si mostraba la mínima resistencia. La misión encomendada es escoltar a la reina a través de una intrincada red de pasadizos secretos para evacuarla a salvo. Esa misma noche, mientras guía a la mujer en las sombras, Give reflexiona con cinismo sobre cómo la realeza siempre es la primera en huir, dejando a su pueblo a su suerte. Por otro lado, Darion cuestiona a Narsus sobre cuánto tiempo más permanecerán ocultos. El estratega le reitera que la capital es insalvable, por lo que su objetivo primordial es emboscar a Karlan, quien se ha convertido en un activo valioso para los lusitanos. Sospechando que la nación sagrada recela del traidor y lo obligará a operar al margen del ejército principal, Narsus concluye que si logran capturarlo con vida, finalmente podrán desentrañar las verdaderas razones de su oscura traición. En las profundidades de los túneles, el agudo sentido del olfato de Give le permite descubrir el engaño. El perfume que lleva su acompañante delata que no es la verdadera soberana. Al negarse a seguir escoltándola al descubrir los planes ocultos del ministro, la impostora saca un puñal y tras propinarle una patada al bardo, huye despavorida. En su frenética carrera se topa de bruces con Máscara de Plata, quien en un principio la confunde con la reina genuina. Sin embargo, cuando la mujer reconoce a Karlan y se dirige a él llamándolo respetuosamente señor, el enmascarado deduce la farsa y la asesina sin mediar palabra. Give irrumpe en la escena quejándose amargamente por el homicidio de una dama tan bella. Ambos se enfrascan en un tenso duelo, pero cuando el músico deja caer una antorcha encendida al suelo, Máscara de Plata sufre un evidente ataque de pánico debido a su aversión al fuego, optando por delegarle el combate a su escolta militar. Una vez que los comandantes enemigos se alejan, el habilidoso bardo despacha a la guardia sin mayores contratiempos. Tras despojar de sus monedas a los soldados abatidos, se escabulle hacia la libertad antes de que una patrulla enemiga más grande los acorrale. Mientras tanto, el general Sam, que lideraba la resistencia en las murallas, se percata de que el palacio principal está ardiendo. Pronto descubre que las tropas enemigas utilizaron los canales subterráneos para infiltrarse en el corazón de la ciudad y liberar a los esclavos. Durante el caos, se encuentra cara a cara con Karlan, confirmando de primera mano la brutal traición. Karlan intenta persuadirlo para que rinda sus armas y sirva a la nación sagrada, pero Sam rechaza la oferta con honor y termina con una lanza atravesada en su pecho. Simultáneamente, el otro comandante Parsi presencia con horror cómo los esclavos logran abrir el portón principal en un intento desesperado por contener la avalancha. Se ve superado y las tropas invasoras inundan el recinto. Es oficial. La inexpugnable capital ha caído en manos enemigas. El destino de los gobernantes supremos sigue siendo un completo misterio. En este escenario dantesco, un individuo maquina siniestros planes, escudándose en falsas promesas. Otro contempla la ciudad arder desde la inmensidad de la noche. Y un tercero emprende una desesperada búsqueda, en nombre de la justicia en la que firmemente cree. Mientras la historia se escribe con sangre, el grupo de Arslan inicia oficialmente su incierto viaje. Mientras tanto, las fuerzas de Lusitania comenzaron a limpiar la capital asediada y escoltaron a su propio monarca hasta allí. Poco después, al terminar de acondicionar el palacio, la reina Tahamine fue llevada a la presencia del rey de la nación sagrada. Según dos comandantes presentes, la reina había sido originalmente la prometida del viejo primer ministro. Sin embargo, un monarca se la arrebató, y ese monarca era el hermano mayor del actual rey de Pars. Él asesinó a su propio hermano para quedarse tanto con la reina como con el trono. Por esta razón, se considera que Tahamine es una portadora de desgracias para cualquier hombre que se relacione con ella. Todos los presentes sentían curiosidad por ver qué destino le depararía el nuevo rey a la reina, dado que era una hereje. Sorprendentemente, el monarca invasor pareció quedar inmediatamente cautivado por su belleza. Más tarde, un soldado acudió a informar a Guiscard, el hermano menor del rey de Lusitania. Guiscard, quien supervisaba el inventario de armas y tesoros en el palacio, enfureció al enterarse de que su hermano pretendía tomar como esposa a la reina de Pars. Indignado, acudió a confrontar a su hermano, advirtiéndole sobre la maldición y el trágico final de los hombres que habían estado con ella. Sin embargo, el rey de Lusitania desestimó sus advertencias, argumentando que las desgracias previas ocurrieron únicamente porque esos
otros hombres eran unos infieles. La molestia de Guiscard aumentó aún más cuando el monarca decidió otorgar una porción del tesoro real al sumo sacerdote Bodin. Poco después, Máscara de Plata se reunió con Guiscard. Ambos compartían el oscuro anhelo de derrocar al rey para que Guiscard pudiera ascender al poder. Mientras tanto, las tropas lusitanas saqueaban impunemente los bienes de los ciudadanos. En otro lugar de la ciudad, nos reencontramos con el joven prisionero de hace 3 años. El muchacho, Etoile, se dirigió a las caballerizas buscando a la jirafa que recordaba para indagar sobre el destino de los cautivos que habían sido retenidos allí tiempo atrás. Por su parte, Karlan recibió noticias de que Narsus había escapado junto al príncipe Arslan. Al enterarse, Máscara de Plata exigió que Karlan se encargara personalmente de aniquilarlos, ya que no podían permitir que Narsus los siguiera manipulando de esa forma. Quedaba claro que los comandantes de la Nación Sagrada aún no consideraban a Karlan un aliado. Para ellos, seguía siendo un traidor despreciable. Ajeno a esto, Etoile continuaba interrogando a los locales sobre los esclavos que se vio obligado a abandonar, pero nadie sabía darles razón. Recordando a Arslan, el joven pensó que quizás el príncipe tendría alguna respuesta, pero localizar a Arslan en medio del caos era un desafío en sí mismo. Cerca de allí, un soldado lusitano que observaba a una muchacha curiosa por los movimientos de las tropas de Karlan le reveló que el general marchaba con el objetivo de cazar al príncipe. Tras soltar la información, el soldado intentó arrastrar a la chica por la fuerza contra su voluntad. Etoile, al presenciar la escena, decidió seguirlos, solo para descubrir que la supuesta joven ya había neutralizado al agresor por su cuenta. Al acercarse se presentó formalmente como Etoile, un miembro de la Guardia Real, pero rápidamente notó que la chica era en realidad un muchacho disfrazado. Se trataba de Elam. Aprovechando el momento, Elam provocó que un grupo de esclavos rodeara a Etoile para poder escapar. Los esclavos, frustrados, se quejaban de que, a pesar de haber abierto las puertas a los invasores, seguían siendo tratados con la misma crueldad. Mientras tanto, Elam logró regresar al escondite de Arslan para informarle de la situación. Al escuchar el reporte, Narsus dedujo que Karlan seguramente incendiaría varias aldeas para forzar a Arslan a salir de su escondite. Si el príncipe permanecía oculto, morirían inocentes. Incapaz de permitir tal masacre, Arslan decidió que debían interceptar a Karlan. Narsus aseguró que él elaboraría la táctica adecuada. Mientras ensillaban los caballos, Darius sospechó que Karlan había movilizado a tantos hombres precisamente con la intención de arrinconar al heredero. Narsus, por supuesto, también era consciente de que la provocación de Karlan estaba planeada desde el principio. Sin embargo, razonó que la única forma de atrapar al cachorro de tigre era adentrándose en su guarida. En otro frente, el músico errante Give paseaba por un sendero cuando avistó a una patrulla de la Nación Sagrada. Al notar que una hermosa mujer caminaba en la misma dirección y estaba a punto de cruzarse con los soldados, Give decidió intervenir como el típico héroe salvador para impresionarla. Sin embargo, al aproximarse, comprobó que la misteriosa dama no mostraba el más mínimo atisbo de miedo ante los hombres armados. Sacó su arco con elegancia y abatió a los soldados en un abrir y cerrar de ojos mientras continuaba su camino, obligando a Give a correr tras ella bajo la excusa de ofrecerle su ayuda. Al alcanzarla, el bardo se presentó y procedió a halagar su belleza con frases poéticas, pero ella consideró que sus dotes líricas dejaban bastante que desear. Ella se presentó como Farangis, una sacerdotisa guerrera que había sido enviada a la capital con una misión específica. No obstante, tras enterarse de que Ecbatana había caído, le era imposible regresar, por lo que su objetivo inmediato era encontrar al príncipe Arslan. Paralelamente, las fuerzas de Karlan irrumpieron en una aldea, donde el traidor proclamó que cualquiera que ocultara al príncipe sería ejecutado en el acto. En su camino, Farangis le preguntó a Give si sabía dónde podía estar el príncipe. Al responderle negativamente, la sacerdotisa se dio la vuelta y siguió avanzando sola. Give la persiguió para averiguar por qué necesitaba encontrar a Arslan con tanta urgencia. Farangis le explicó que el templo donde servía fue erigido justo después del nacimiento del príncipe, estando simbólicamente vinculado a él. Sus superiores le habían ordenado buscar y proteger a Arslan, aunque en el fondo sabía que solo querían exiliarla por pura envidia de sus extraordinarias habilidades. El bardo le sugirió que simplemente abandonara la misión si no era de su agrado, pero ella respondió firmemente que deseaba encontrar al príncipe para reconstruir el reino y expulsar a las fuerzas de Lusitania, pues detestaba profundamente la barbarie de los invasores. Dado que Give no paraba de parlotear, Farangis aceleró el paso intentando despistarlo. Pese a todo, terminaron caminando juntos hasta el anochecer, compartiendo más historias. La sacerdotisa aceptó que Give la acompañara bajo la condición de que él también jurara lealtad a Arslan, aunque el músico se mostró reacio a prometer devoción absoluta. Poco después, ambos divisaron a las tropas del infame Karlan marchando cerca de su posición. Confiando en que el general traidor los guiaría hasta el paradero de Arslan, Farangis optó por seguir su rastro de cerca. En el campamento enemigo, Karlan interrogaba a un hombre que había servido como porteador para el grupo de Arslan. El prisionero se excusó diciendo que había terminado golpeado por intentar robar algunos suministros y que venía a entregar información sobre el príncipe, con la esperanza de cobrar la recompensa de búsqueda. Karlan se mostró genuinamente sorprendido al escuchar que el séquito del príncipe constaba apenas de 4 personas, pero acto seguido ejecutó al informante, convencido de que se trataba de un peón enviado por Narsus para tenderle una trampa. Ignorando las palabras del difunto, Karlan supuso que el grupo de Arslan se dirigiría
seguiría hacia el norte, para luego girar al este y unirse a las fuerzas de Kishwar. Sin embargo, al movilizar a sus tropas, no sospechaba que estaba cayendo directo en la palma de la mano de Narsus. El brillante estratega había planeado meticulosamente atraer a los soldados hacia un estrecho cañón, el lugar ideal para una emboscada. Fue allí donde Narsus se topó sorpresivamente con Farangis. Tras intercambiar identidades, la sacerdotisa se disculpó por su actitud cautelosa, al descubrir que ambos servían a la misma causa. Narsus, sin perder tiempo, le asignó un rol en su plan táctico, reconociendo a los recién llegados como valiosos aliados. Give, que intentaba mantenerse oculto, no tuvo más remedio que revelar su presencia al verse descubierto. Mientras tanto, Elam le entregó a Arslan un arco para que le sirviera como arma provisional. Una vez que todas las piezas estuvieron en posición, Arslan emergió de su escondite, plantándose a plena vista frente a Karlan. Los soldados enemigos, creyendo tener una presa fácil, cargaron en su contra, solo para ser abatidos certeramente por las flechas del príncipe. Oculto desde una elevación, Elam desataba una lluvia de rocas sobre las filas enemigas, mientras Narsus se deslizaba por las sombras asesinando silenciosamente a soldados clave para sembrar la confusión. Por su parte, Farangis lanzaba letales flechas desde la espesura del bosque, y Give irrumpía a caballo arremetiendo en el combate cuerpo a cuerpo. Desorientadas y sin saber el número real de los defensores de Arslan, las tropas lusitanas entraron en pánico y perdieron la moral. Viendo el desastre, Karlan se lanzó en solitario para acabar con Arslan. Aprovechando el momento, Elam empujó una gran roca y gritó a viva voz que Darion había llegado. La simple mención de ese nombre bastó para que el resto de los soldados enemigos huyeran despavoridos. En el caos, Karlan logró acortar distancia con Arslan, justo cuando este se quedó sin flechas. El joven príncipe le preguntó el motivo de su traición, ya que Pars nunca lo había tratado mal. Negándose a dar explicaciones, Karlan le aconsejó que lo viera simplemente como a un traidor y que se preparara para morir. En ese instante crucial, el verdadero Darion apareció y arrastró a Karlan a un duelo apartado. Durante el choque de armas, Darion expuso deliberadamente su defensa para que el traidor atacara. Aprovechando la inercia, Darion ensartó su lanza en el vientre de Karlan, desequilibrándolo por completo. El general intentó sostenerse usando su propia lanza como apoyo, pero terminó precipitándose al vacío, y su garganta fue atravesada accidentalmente por la punta del arma. En su último aliento, agonizante, Karlan reveló al grupo una verdad impactante. El rey Andrágoras aún seguía con vida. El traidor confesó su asombro ante la capacidad de Arslan para reunir a guerreros tan formidables, afirmando que el verdadero monarca legítimo pronto ascendería al trono. Tras el deceso, los aliados animaron a Arslan, asegurándole que si su padre estaba vivo y continuaban avanzando, eventualmente se reunirían con él. En ese momento, Farangis se presentó formalmente y se inclinó ante su alteza. Al enterarse de que era una sacerdotisa, el príncipe le pidió que ofreciera una plegaria no solo por los soldados caídos, sino también por el propio Karlan, a lo que ella accedió. Give observaba la escena perplejo, pensando que la realeza debía estar mal de la cabeza al rezar por el alma de un traidor. Concluyó que se quedaría solo por la belleza de Farangis, pero que escaparía a la primera señal de peligro real. Mientras evaluaban la situación, Narsus sugirió que debían infiltrarse en Ecbatana para corroborar el estado del país. En la capital, Máscara de Plata se presentó ante el prisionero rey Andrágoras, revelándole su verdadera identidad. Era Hermes, el hijo del hermano al que Andrágoras había asesinado para usurpar el trono. Por derecho de sangre, él era el sobrino del rey y el auténtico heredero de Pars. Andrágoras, encadenado, estalló en una risa burlona, lo que provocó que Máscara de Plata se retirara indignado. Tras este amargo encuentro, Hermes se reunió con un enigmático informante que le notificó el estrepitoso fracaso y muerte de Karlan. Al día siguiente, amparados por el anonimato, Darion y Narsus lograron adentrarse en la capital para realizar labores de espionaje, hallando una ciudad que había sido salvajemente devastada. En el palacio, el rey de Lusitania se presentó inesperadamente ante Tahamine para declararle su amor y proponerle matrimonio. Fiel a su actitud gélida, la reina se limitó a mantener su postura de viuda de luto, ignorándolo por completo. Esta situación enfureció al sumo sacerdote Bodin, quien consideraba un insulto que la prisionera rechazara el honor ofrecido por su rey. Frustrado y deseando quemar a la reina por considerarla una hereje indigna, Bodin decidió desquitar su ira ordenando que se incendiaran los archivos del palacio, consumiendo así más de 12 millones de manuscritos que contenían la vasta historia de Pars. A sus ojos, no eran más que escrituras demoníacas y blasfemas que no merecían preservarse, pues argumentaba que a la población le bastaba con las sagradas escrituras de su fe para evitar cualquier mal o enfermedad. Posteriormente, Bodin confrontó directamente al rey de Lusitania, advirtiéndole que Dios jamás perdonaría a un hombre que, creyéndose supremo, se atreviera a desposar a una pagana. Escondidos en las sombras, Narsus y Darion fueron testigos de todo el altercado. Indignado hasta la médula por la destrucción del conocimiento, Narsus se propuso asesinar a Bodin con sus propias manos, delegando a Darion la tarea de lidiar con los dos hermanos de la realeza lusitana. Mientras tanto, en los bosques periféricos, Give y Farangis avistaron a otro destacamento enemigo patrullando cerca de su campamento. Arslan expresaba su preocupación por Darion y Narsus, temiendo que estuvieran en peligro al infiltrarse en soledad en el corazón de la guardia enemiga, pero Elam lo tranquilizó, asegurándole que la destreza de ambos hombres no tenía comparación. Poco después, el príncipe pidió acompañar a Elam a sacar agua del pozo para
sentirse útil. Sin embargo, debido a su falta de práctica, Arslan soltó accidentalmente la cuerda, perdiendo el balde en el fondo. Mientras Elam iba en busca de un repuesto, el joven heredero sentía el peso de su propia inutilidad y la imperiosa necesidad de probar su valía. En ese instante, divisó a un grupo de soldados lusitanos acosando a un padre y su hija. Sin pensarlo dos veces, Arslan corrió hacia ellos, empuñando una azada campesina como amenaza. Los rufianes solo se burlaron de él hasta que intervino el joven Etoile, que al tener rango de capitán, los obligó a retirarse cabizbajos. Al mirar fijamente al muchacho de la azada, Etoile reconoció casi de inmediato que se trataba del príncipe Arslan y se mostró estupefacto al comprobar que alguien como él hubiera logrado sobrevivir hasta ahora. Etoile presumió con orgullo que ahora era el comandante de un pelotón entero, justificando que su éxito se debía a su fe, a diferencia de los parsis que se habían rebajado a esclavizar a otros. Etoile comentó que los altos mandos predicaban que tanto el rey como el príncipe de Pars eran encarnaciones demoníacas. En la ciudad, las indagaciones de Narsus y Darion revelaban otra cara de la moneda. La supuesta fe inquebrantable de los ciudadanos lusitanos era endeble y en el fondo una burda fachada. Según sus textos sagrados, Dios les había prometido una tierra rica y fructífera, y bajo esa premisa justificaban su violenta invasión territorial. Todas las prédicas sobre la gracia divina no eran más que una retórica hueca para legitimar su hambre de expansión. Paralelamente, Arslan confrontaba la lógica de Etoile. Le cuestionaba cómo era posible que la fe lusitana predicara la igualdad universal de los hombres ante Dios, cuando a su vez marginaban y trataban con extrema crueldad a los ciudadanos de Pars. El príncipe señaló la hipocresía de los invasores, que seguían denigrando como herejes incluso a aquellos locales que accedían a convertirse. Ante esa flagrante contradicción en su discurso de igualdad, la tensión aumentó y Etoile pareció dispuesto a desenvainar su espada justo en el momento en que Elam regresó alarmado. No obstante, el joven capitán optó por no iniciar un conflicto armado y se dio la vuelta para marcharse. Antes de irse, Etoile preguntó por el paradero de los prisioneros lusitanos que habían estado en la ciudad. Con tristeza, Arslan le informó que todos habían sido asesinados por los mercaderes. Ya sin motivos para prolongar la conversación, Etoile le arrojó a Arslan un ejemplar de sus sagradas escrituras, sugiriéndole que las leyera para que encontrara la verdad antes de irse. Mientras tanto, en las calles de la capital, Darion inquirió a Narsus si tenía en mente alguna estrategia para reconquistar Ecbatana. El estratega planteó que la opción más directa era liberar a todos los esclavos y liderar una insurrección en nombre del príncipe libertador, pero reconoció que tal acción alienaría a los nobles y terratenientes parsis, lo cual podría desencadenar una guerra civil y empeorar drásticamente la situación. Durante su patrullaje encubierto se toparon frente a frente con un soldado que había servido bajo el mando del difunto Karlan. Al reconocer a Darion, el hombre se dio a la fuga, alegando que necesitaba atender un asunto urgente. Narsus se separó brevemente y pronto se vio acorralado por los ex soldados de Karlan, que buscaban vengar la humillación que sufrieron en las montañas. Aunque Narsus era perfectamente capaz de liquidarlos sin sudar, Darion se unió a la refriega para cortarles la retirada. Tras abatir al grupo, interrogaron a uno de los sobrevivientes, obteniendo detalles cruciales. Ignoraba la ubicación exacta del rey cautivo, solo sabía que seguía prisionero, y corroboró que el rey lusitano estaba obsesionado con desposar a la reina Tahamine. Tras dejar inconsciente al informante, ambos compañeros comenzaron a sopesar sus opciones de acción. Darion intuyó que Andrágoras representaba un estorbo para los caprichos nupciales del rey lusitano, por lo que su ejecución inminente parecía el escenario más probable. Mientras decidían dividirse para reunir más inteligencia militar, Darion se encontró de manera repentina con Hermes. Las espadas chocaron sin previo aviso. Al escuchar el nombre de su oponente, el enmascarado dedujo que se trataba del sobrino del viejo Varys. Disfrutando de la ventaja psicológica, Hermes se jactó de ser el verdugo de su tío y lo desafió a cobrar venganza. En un rápido intercambio de golpes, el filo de Darion logró resquebrajar la enigmática máscara de plata, pero la identidad debajo de esta continuó siendo un misterio para él. En ese instante, Narsus irrumpió en la contienda, presentándose de manera extravagante como el futuro pintor imperial. Hermes, sin embargo, desestimó a ambos combatientes, tildándolos de simple perro guardián y bufón de corte. El ruido del acero atrajo rápidamente a una legión de guardias lusitanos, lo que forzó a Darion y a Narsus a abortar el enfrentamiento y buscar una ruta de escape. Tras abandonar los muros de Ecbatana en una retirada estratégica, ambos debatieron sobre las insospechadas y formidables habilidades marciales de Máscara de Plata. Se preguntaron si el hombre usaba esa máscara para ocultar terribles quemaduras, o si su verdadero propósito era esconder un rostro que el pueblo de Pars reconocería al instante. Al reagruparse con Arslan en su refugio del bosque, Narsus fue directo al grano. Si el príncipe pretendía alzar la bandera de la rebelión, primero debía convencer al pueblo de que poseía la firmeza necesaria para abolir un sistema tan arraigado como el de la esclavitud. Además, tendría que demostrar una integridad moral inquebrantable para ganarse la lealtad de las masas. Narsus le aclaró al joven que su rol no consistía en trazar las estrategias militares, sino en definir su visión y sus metas como líder.
líder. Ellos a su vez cumplirían con el deber de hacerlas realidad. Al día siguiente, la incansable persecución lusitana los alcanzó, obligando a Arslan y su séquito a huir hasta ser socorridos oportunamente por Darion y un contingente militar. Resultaba que días atrás Darion se había adelantado para solicitar refugio en la fortaleza de un lord feudal local, quien había accedido a darles asilo. Al entrar en los dominios del noble, el príncipe observó con desagrado la abundante presencia de esclavos. El señor feudal los recibió con los brazos abiertos, expresando su profundo alivio al ver a Arslan a salvo tras enterarse de la caída de Ecbatana, y de inmediato les ofreció un fastuoso banquete. Sin embargo, era evidente para Give, Narsus y el resto de los allegados que el anfitrión solo buscaba ganarse el favor y la gratitud incondicional del futuro monarca para sacar provecho político. El ambicioso noble incluso acariciaba la idea de ofrecer a su propia hija en matrimonio al joven príncipe. Durante la velada, el señor feudal indagó cautelosamente sobre los proyectos de Arslan para reconquistar el país. Cuando su alteza reveló que planeaba engrosar sus filas, emancipando a los esclavos, el noble forzó una sonrisa complaciente, aunque sus intenciones reales eran muy distintas. A la hora de descansar, los alojó de manera sospechosa. Confinó a Arslan en una habitación aislada, asignando al resto de los hombres una cámara distinta, a excepción de Farangis, a quien le dio sus propios aposentos. Darion protestó ante esta separación, pero Narsus le indicó con un sutil gesto que acatara la disposición sin rechistar. Poco después, en la privacidad de sus aposentos, el lord intentó persuadir a Arslan. Mientras tanto, en la otra habitación, Narsus confesó que había anticipado este aislamiento intencional, pero que decidió seguirle la corriente al anfitrión para no ganarse un enemigo formidable tan prematuramente y evitar un conflicto innecesario. Sin embargo, su tranquilidad fue interrumpida cuando Give detectó a alguien intentando colarse en su cuarto. Era el propio Arslan, que había trepado por los alféizares para alertarlos. El príncipe les confesó las verdaderas intenciones del noble, quien condicionaba su apoyo militar a que Arslan desposara a su hija para convertirla en reina, o en su defecto, exigía que se mantuvieran intactas las leyes de esclavitud. Como Arslan le había prometido una respuesta para la mañana siguiente, Narsus ordenó al grupo que se prepararan para abandonar el castillo en cualquier momento, asegurando que él se encargaría del resto. A continuación, el estratega solicitó a Give que escoltara discretamente al príncipe de vuelta a su recámara y le encomendó que informara de la situación a Farangis. Al acercarse a las habitaciones de la sacerdotisa, Give se topó con ella abruptamente, pues estuvo a punto de ser lanzado por la ventana como respuesta defensiva. Una vez aclarado el malentendido, ambos notaron movimientos inusuales entre los guardias del castillo, lo que confirmaba una traición inminente. Elam retornó de una rápida inspección y le reportó a Narsus que había localizado incienso somnífero oculto en los techos de las habitaciones, mientras Give confirmaba la movilización de las tropas. Con estas pruebas, el grupo se alistó para el combate. Por la mañana, el lord visitó a Arslan y con cinismo le solicitó autorización para ejecutar a Narsus y a Darion, argumentando que sus ideales progresistas representaban una amenaza para el reino y para la propia seguridad del príncipe. Sin titubear, Arslan se decantó por la lealtad de Narsus, reprochándole al anfitrión que, a diferencia de él, sus allegados no habían intentado drogarlo ni lo amenazaban con espadas. Acto seguido, el príncipe ordenó a su séquito que se pusieran en marcha, creyendo ingenuamente que el señor feudal tendría el sentido común de no atacarlos a plena luz del día. No obstante, al dirigirse a los establos, el noble dispuso que 2 de sus hombres llevaran las monturas de Arslan y sus acompañantes. La perspicacia de Farangis la llevó a descubrir que esos supuestos mozos de cuadra ocultaban dagas bajo sus ropas y no dudó en confrontar al señor feudal. Al verse acorralado y con sus planes al descubierto, el noble ordenó un ataque total contra el grupo. No contaba con que el séquito de Arslan fuera tan formidable. Elam ya se había encargado de cortar sigilosamente las cuerdas de todos los arcos enemigos, inutilizando sus armas a distancia. A pesar de la desventaja, el lord instó a sus guardias a lanzarse al ataque con espadas, forzando a Darion a abrirse paso amenazadoramente hacia él. En un arrebato de locura y desesperación, el ambicioso señor feudal intentó apuñalar personalmente a Arslan, lo que obligó a Darion a asestarle un golpe letal para proteger al príncipe. Muerto su líder, la guardia perdió cualquier incentivo para seguir luchando y depusieron las armas. Antes de marcharse del recinto, el príncipe decretó la liberación inmediata de todos los esclavos de la finca. Para su desconcierto, en lugar de recibir agradecimiento, muchos de los sirvientes liberados le reclamaron airadamente por haber asesinado a su amo. Darion tuvo que alejar al entristecido joven de la escena. Narsus le explicó más tarde que este resultado era previsible y por eso había preferido que lo viera con sus propios ojos. Por más humillante que fuese su condición, los esclavos al menos tenían garantizado el pan de cada día bajo el yugo de su amo. Sin embargo, el sabio estratega le instó a no desanimarse, reiterándole que su causa por la libertad era la correcta y que ellos lo respaldarían incondicionalmente. Al inquirir Darion sobre su próximo destino, Narsus afirmó que cabalgarían hacia el este, buscando el apoyo del comandante Kishward. De vuelta en Ecbatana, Guiscard se enteró de que los clérigos lusitanos estaban masacrando a la población de forma indiscriminada. Respaldados por el fanatismo del sumo sacerdote Bodin, su agresividad iba en aumento, por lo que Guiscard ordenó reprimir a los extremistas, autorizando el uso de fuerza letal si se negaban a cooperar. Posteriormente se encaró personalmente con Bodin, advirtiéndole que estas sangrientas purgas podrían desencadenar un levantamiento popular inmanejable. El fanático religioso lo ignoró con arrogancia, confiado en que el grueso del ejército de Lusitania lo apoyaba. Poco después, los temidos caballeros templarios, fanáticos
fanáticos al servicio exclusivo del sumo sacerdote, desfilaron imponentes por las calles de la capital. Mientras tanto, en las sombras, descubrimos que el general Parsi Sam seguía milagrosamente con vida, aunque ignoraba el motivo por el cual había sido salvado de la ejecución. Hermes se presentó en su celda y le exigió sumisión absoluta, pero el aguerrido general replicó que solo se postraría ante el legítimo monarca de Pars. Fue entonces cuando Máscara de Plata decidió desvelarle su verdadera identidad. La revelación dejó a Sam petrificado, pues estaba convencido de que el príncipe Hermes había perecido en el devastador incendio acaecido 16 años atrás. Lejos de allí, Arslan y su grupo se adentraban por rutas agrestes para esquivar patrullas y avanzar hacia el este. Durante la travesía, el príncipe le preguntó a Elam cuáles eran sus ambiciones a futuro, a lo que el leal sirviente contestó que su destino sería el que Narsus considerara más adecuado para él. Gibe, como espectador de estas interacciones, reflexionó sobre cómo Arslan se desmarcaba radicalmente de la típica nobleza egoísta que conocía, al demostrar una genuina y humilde preocupación por el bienestar de su séquito. En otro orden de eventos, Hermes se encontraba sumido en los recuerdos del pasado. Rememoraba el día en que, lleno de orgullo, acudió ante su padre para anunciarle que había cazado a un león sin ayuda, probando así ser digno de la corona. Su triunfo se convirtió en tragedia cuando Andrágoras, el actual rey usurpador, prendió fuego al palacio, condenando a su padre y forzándolo a él a vivir desfigurado. El amargo ensueño de Hermes se interrumpió cuando una de sus sirvientas le anunció la llegada de un visitante. El huésped resultó ser Sande, el hijo del fallecido Karlan. El corpulento guerrero le suplicó a Hermes que lo aceptara como vasallo, jurando que se cobraría la vida de Arslan y de Darion en sangrienta retribución por la muerte de su padre. Simultáneamente, en las montañas, Farangis recibió una advertencia de sus espíritus guías, alertándola de que un adversario sediento de sangre se les aproximaba a gran velocidad. El grupo emprendió una rápida huida, pero al percibir que el rastreador les acortaba distancia inexorablemente, Darion se ofreció como retaguardia para bloquearle el paso, instando a los demás a llevar a Arslan a un lugar seguro. Sin embargo, en medio de la confusa y apresurada retirada, Farangis y Narsus terminaron separándose del cuerpo principal del grupo. Preocupada por dejar a Darion lidiando en solitario contra un pelotón entero, Farangis decidió dar media vuelta y unirse a la refriega para brindarle fuego de cobertura. Justo en ese punto muerto, emergió el corpulento Sande. Darion no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que se trataba del primogénito de Karlan. Empuñando un masivo mandoble, Sande se abalanzó con tal ferocidad que su primer embate derribó a Farangis de su cabalgadura. A continuación, el guerrero descargó un golpe monstruoso dirigido a Darion, pero el ágil caballero logró esquivarlo, provocando que la colosal espada de su enemigo quedara profundamente incrustada en el tronco de un árbol. Para asombro del caballero Parsi, Sande empleó su descomunal fuerza bruta para arrancar el árbol de cuajo con tal de liberar su arma. Tras recuperarse, Farangis preparó su arco y derribó de un certero disparo al caballo de Sande. Aprovechando el desconcierto y la vulnerabilidad de su rival al caer, Darion tuvo la oportunidad perfecta para asestarle un golpe mortal. Sin embargo, consciente de que se trataba del hijo de Karlan, Darion decidió contenerse. Se limitó a desarmarlo y noquearlo, para luego retirarse rápidamente de la zona junto a la sacerdotisa. Cuando Farangis le preguntó la razón de su clemencia, él simplemente replicó que no consideraba honorable masacrar a un oponente que había sido derribado de su montura. Paralelamente, el pequeño grupo liderado por Arslan se topó con otra unidad enemiga. Elam, evaluando el peligro, le suplicó al príncipe que huyera rápidamente, dado que los agresores eran infantería pesada. Desafortunadamente, durante la escaramuza inicial, una flecha abatió al corcel de Elam, dejándolo en tierra. A pesar de esto, el devoto joven le gritó a Arslan que lo dejara atrás y prosiguiera con su escape para salvar la vida, pero el príncipe eligió regresar para salvar a Elam. Gibe, conmovido por la nobleza del muchacho, lanzó 2 bolsas de oro para distraer a los soldados y así facilitarles la huida. Al verse acorralados cerca del río, sus perseguidores asumieron que se habían arrojado a las aguas y corrieron río abajo para interceptarlos. No obstante, una daga se clavó repentinamente en la cabeza del comandante enemigo. El grupo de Arslan se había ocultado hábilmente entre las ramas de un gran árbol. Una vez a salvo, Elam se disculpó por haber puesto en peligro a su alteza, pero Arslan le restó importancia, afirmando que al considerarlo su amigo, salvarlo era lo más natural del mundo. Aún así, el joven sirviente quedó profundamente agradecido. Por su parte, el príncipe le dio las gracias a Gibe, prometiendo reembolsarle el oro perdido. Fue en ese instante que el bardo comprendió el genuino interés de Narsus en el muchacho. Su carácter distaba mucho de la arrogancia típica de la realeza. Intrigado, Gibe decidió quedarse para atestiguar la clase de reino que Arslan edificaría en el futuro. Aunque la persecución lusitana los había obligado a separarse temporalmente, todos los miembros del grupo compartían un mismo destino en el horizonte. Las constantes escaramuzas en el camino comenzaron a impacientar a Darion, quien anhelaba reunirse pronto con Arslan para garantizar su seguridad. Paralelamente, Narsus se adentró en los dominios del belicoso clan Sot, una tribu de fieros guerreros. Fue allí donde los locales se toparon con el implacable Hermes. El líder tribal le exigió al enmascarado que entregara sus pertenencias y armas antes de largarse, a lo que Hermes replicó con desdén que no recibía órdenes de un salvaje, desenfundando su espada para decapitar al jefe en un parpadeo. Este acto desató la furia del clan, pero su ofensiva fue inútil. En poco tiempo, todos los guerreros
guerreros Sot fueron aniquilados sin piedad. La única superviviente fue Alfred, la hija del líder caído, quien se lanzó contra el asesino en un intento desesperado de venganza. Hermes se limitó a jugar con ella, reconociendo su agilidad superior a la de sus difuntos compañeros. Justo cuando el enmascarado se disponía a darle el golpe de gracia, Narsus irrumpió en escena para rescatarla. Hermes le exigió que revelara el paradero de Arslan, pero el estratega le aseguró que primero tendría que matarlo. Llena de ira, Alfred le pidió a Narsus que se apartara para seguir luchando, pero este le advirtió que enfrentarse a él sin armas era un suicidio seguro y le rogó que no desperdiciara su vida. Ambos espadachines se prepararon entonces para un duelo letal. Evaluando la abrumadora fuerza de su oponente, Narsus optó por la astucia y atrajo a Hermes hacia una zona inestable. Impresionado por sus habilidades tácticas, el enmascarado le ofreció un puesto a su servicio. Sin embargo, Narsus lo rechazó tajantemente, argumentando que Arslan jamás mostraría la arrogancia despótica que lo caracterizaba a él. En ese instante, el táctico accionó una trampa de rocas que sepultó temporalmente la zona, aprovechando la confusión para escapar junto a Alfred. Una vez a salvo en la espesura del bosque, la joven le agradeció profundamente por salvarle la vida, cuando ella atribuyó el derrumbe a un golpe de suerte. Narsus le reveló con una sonrisa que él mismo lo había preparado minuciosamente usando un sistema de palancas. Fascinada, Alfred decidió dejar atrás los restos de su tribu para seguir los pasos de su salvador a donde quiera que fuese. Había transcurrido ya un mes desde la caída de Ecbatana y las fuerzas de Lusitania comenzaban a fracturarse en tres bandos claramente definidos. La facción del sumo sacerdote Bodin, que controlaba a decenas de miles de caballeros templarios, la de Guiscar, respaldado por la nobleza y el ejército regular, y la del propio rey, quien había perdido el respeto de sus vasallos al quedar embelesado por la reina cautiva. Fue en este tenso clima que estalló un nuevo conflicto. Un alto mando de la Orden de los Templarios apareció asesinado, y Bodin no tardó en culpar al monarca, alegando que había ordenado su ejecución porque la víctima se oponía a sus planes nupciales. Guiscard intervino, argumentando que el templario fue aniquilado por haber mantenido relaciones con una mujer pagana, justificando el acto como un castigo divino y justo. Bodin se negó a aceptar esa versión y juró que haría pagar a los responsables. Desafiante, Guiscard le echó en cara que la bandera templaria había sido arriada, demostrando que su orden era una fuerza inútil, y le sugirió a Bodin que retirara a sus hombres si no quería seguir manchando su propia reputación. Hirviendo de rabia, pero sin más alternativas, el sacerdote recogió sus tropas y emprendió la marcha de regreso hacia Mariam. Paralelamente, el grupo del príncipe Arslan se aproximaba finalmente a la fortaleza fronteriza del este. Durante el trayecto, Darion volvió a cruzarse en el campo de batalla con Sande. El colosal guerrero le exigió pagar con sangre por la muerte de su padre Karlan, pero el caballero de ropajes negros le recordó que su caída fue consecuencia de su vil traición a la patria. Sande replicó con fiereza que su padre jamás pecó, pues había rendido su lealtad al auténtico y legítimo heredero de la corona de Pars. Estas palabras dejaron a Darion sumido en la confusión, pero la charla fue abruptamente interrumpida. De pronto, emergió de la tierra un siniestro hechicero con la habilidad de desplazarse bajo el suelo, anunciando que había sido enviado por Hermes para asistir a Sande. Haciendo caso omiso del mago, el furioso hijo de Karlan se abalanzó contra Darion. Al tener que dividir su atención entre el hechicero y el gigante, el caballero Parsi fue derribado de su montura. Sande lo inmovilizó contra la tierra, dejándolo a merced de un ataque traicionero del mago por la espalda. Para su fortuna, Arslan irrumpió en el campo de batalla para auxiliar a su leal protector. Darion le advirtió de inmediato sobre la magia del enemigo, aunque el príncipe fue empujado violentamente por el hechicero. La oportuna intervención de Elam lo mantuvo a salvo. Aprovechando la distracción, Darion se reincorporó de un salto y atravesó al mago. Sande intentó contraatacar, pero el caballero oscuro lo derribó de su caballo. En un acto de desesperación, Sande lo apartó bruscamente e intentó huir, solo para recibir un certero flechazo de Farangis que lo precipitó al vacío por un acantilado. Con el grupo finalmente reunido, emprendieron la marcha hacia el baluarte oriental. En el camino se encontraron con Kishwar, quien acudía con refuerzos. Para sorpresa de todos, descubrieron que Narsus se había adelantado para contactar al comandante y lideraba la carga que barrió con las tropas enemigas en el sendero. El reencuentro estuvo marcado por la sorpresa, especialmente por la joven que escoltaba al estratega. Alfred se presentó ante la comitiva proclamándose orgullosamente como la futura esposa de Narsus, importándole poco la diferencia de 10 años que había entre ambos. La fortaleza de Peshawar, encargada de custodiar la frontera oriental, albergaba ahora el contingente militar más poderoso de todo Pars, dado que sus tropas no habían participado en la defensa de la capital. A su llegada, la guarnición entera recibió al príncipe Arslan con vítores y reverencias. Cuando Darion preguntó por los pormenores de su separación, Give bromeó insinuando que Narsus había sucumbido a los placeres de la carne. Con un suspiro, el táctico aclaró que se había limitado a salvarle la vida a Alfred y que ella se había negado a separarse de su lado desde entonces. Cambiando a un tono más sombrío, Narsus le informó a Darion sobre su encuentro con Hermes, revelando que él era el orquestador de todos los ataques recientes. Una vez instalados, Arslan se reunió con el veterano comandante Baman y tras analizar la situación, el príncipe tomó la firme resolución de movilizar a los 80.000 soldados estacionados en la fortaleza para lanzar una contraofensiva y recuperar Ecbatana. Esa misma noche, la frustración carcomía a Hermes por haber dejado escapar a Arslan cuando lo tenía a su merced. Por otro lado, Give se mostraba algo irritado. Sentía que había desplegado todo su encanto y labia para conquistar a Farangis, solo para ver que Darion parecía llevarse mejor con ella
casi sin esfuerzo. Arslan, notando su molestia, se disculpó por si él había sido el causante de su mal humor. El bardo sonrió y le aseguró que su espíritu seguía intacto, filosofando que cuanto más sinuoso es el camino hacia el corazón de una dama, más dulce resulta la victoria. Mientras tanto, las chispas saltaban entre Alfred y Elam. Ambos sentían una profunda devoción por Narsus y detestaban la constante presencia del otro a su alrededor. Buscando consuelo, Alfred se quejó con Farangis, argumentando que los esfuerzos de Narsus por restaurar la nación solo servirían para encumbrar a una nueva casta de nobles. Con perspicacia, la sacerdotisa le hizo ver que ella seguía a Narsus precisamente porque él encarnaba todos los ideales que ella admiraba en un hombre. Sin embargo, le advirtió que, dado que la mente del estratega estaba absorta en la salvación del reino, primero debía demostrarle su utilidad si quería ganar su atención. Paralelamente, Arslan compartía en privado con Kishwar su audaz decreto: abolir de una vez por todas la esclavitud. Era plenamente consciente de que esta reforma desataría la furia de la aristocracia. El joven príncipe sostenía que si no lograban forjar un país más justo, todo el derramamiento de sangre habría sido en vano. Kishwar, conmovido por tan nobles ideales, respaldó su visión y le deseó el mayor de los éxitos. No obstante, a la mañana siguiente las cosas se complicaron. Bahman anunció que no autorizaría la movilización de las tropas debido a las demasiadas incógnitas estratégicas. Narsus dedujo de inmediato que el anciano general, reacio a pisar un campo de batalla en el ocaso de su vida, prefería resguardarse en la comodidad de la fortaleza. Tras la tensa asamblea, Kishwar les confió que la actitud de Bahman había cambiado drásticamente tras recibir una misteriosa carta justo antes de la masacre en la llanura. Dariun recordó entonces el enigmático encargo de Varys de proteger a Arslan bajo cualquier circunstancia. En efecto, la reticencia de Bahman se debía a que esa misiva ocultaba un oscuro y estremecedor secreto sobre el origen del príncipe. De haber permanecido en la ignorancia, le habría servido con devoción. Esa misma tarde, mientras Arslan reflexionaba en soledad sobre las murallas, se topó inesperadamente con Hermes. El enmascarado apenas podía creer su suerte al encontrar a su presa sin su habitual escolta. Rápidamente, el joven heredero desenvainó su espada y adoptó una postura defensiva. Con una sonrisa cruel, Hermes le prometió que no le daría una muerte rápida, sino que disfrutaría amputándole las extremidades una por una. La disparidad de habilidades era evidente. Arslan fue golpeado y arrojado sin piedad a lo largo del muro. En un movimiento desesperado, el príncipe tomó una antorcha encendida para mantenerlo a raya y notó cómo el invasor retrocedía aterrorizado por las llamas. Fue en ese momento crítico cuando Narsus, Dariun y Kishwar irrumpieron en la muralla, obligando al enmascarado a enfrentarse simultáneamente a los tres guerreros de élite. Sin embargo, cuando Hermes reveló a viva voz su verdadera identidad como el príncipe legítimo, la revelación los paralizó por un instante, resquicio que él aprovechó para abalanzarse sobre Arslan. Sorpresivamente fue el viejo Bahman quien se interpuso, recibiendo la letal estocada en su lugar. El anciano miró atónito al rostro desfigurado, reconociendo a quien había sido su pupilo en el pasado. Se había sacrificado por Arslan únicamente para cumplir la voluntad de su difunto amigo Varys. Con sus últimas fuerzas, Bahman le rogó a Hermes que se retirara en consideración a las lecciones que le había impartido y suplicó a los comandantes de Pars que no lo persiguieran, argumentando que él era el último portador genuino de la sangre real. Finalmente pidió perdón a Arslan, deseándole un reinado próspero, y exhaló su último aliento, llevándose a la tumba el escabroso secreto de la corona. El luto fue interrumpido abruptamente por la llegada de un mensajero con noticias alarmantes. El ejército del reino oriental de Sindura marchaba hacia la fortaleza con intenciones de invadir. Mientras los comandantes debatían estrategias defensivas, Arslan permanecía ausente, perdido en sus pensamientos tras la trágica pérdida de Bahman. De pronto, reaccionó con determinación y ordenó a sus hombres que interceptaran a las tropas invasoras en ese mismo frente. Es entonces cuando se nos presenta al segundo príncipe de Sindura, Rajendra, un hombre astuto que veía en el caos interno de Pars la oportunidad dorada para expandir sus dominios. No obstante, la política en su propia nación era igual de turbulenta. El monarca había sido apartado y el príncipe heredero era considerado un incompetente, por lo que Rajendra buscaba una victoria militar que validara su reclamo al trono. Conscientes de la peligrosidad de la batalla, Dariun y Narsus le pidieron a Arslan que permaneciera resguardado en la seguridad de la fortaleza a la espera de noticias. El joven asintió a regañadientes. Sus consejeros sabían que su corazón anhelaba luchar hombro a hombro con sus soldados, pero también comprendían que, aunque su infinita compasión era su mayor virtud, se requería más que solo nobleza de espíritu para gobernar en tiempos de guerra. A la distancia, Hermes observó cómo los escoltas abandonaban el castillo y dedujo que Arslan se hallaba nuevamente desprotegido. Sin embargo, en lugar de aprovechar la ocasión para intentar asesinarlo, decidió dar media vuelta y retirarse en las sombras. Mientras cabalgaban hacia el frente, Dariun le cuestionó a Narsus la sensatez de enfrentar a un ejército de 50.000 invasores con tan solo 10.000 hombres. El estratega sonrió con confianza, explicando que tenían a su favor los tres pilares de la victoria: el clima, el terreno y la psicología humana. En cuanto al clima, las fuerzas de Sindura provenían de tierras cálidas y el gélido frío montañoso
poderoso pronto diezmaría su resistencia. Respecto al terreno, el conocimiento absoluto de su propia geografía les permitía ejecutar maniobras de cerco impecables. Finalmente, el factor psicológico. Narsus había esparcido el falso rumor de que el príncipe heredero de Sindura se aproximaba por la retaguardia para aniquilar a Rajendra y asegurar su propio ascenso al trono. Acorralados por el ejército de Pars y creyendo ser víctimas de una purga interna, las tropas invasoras entraron en un caos absoluto. Arrinconados, Rajendra y sus hombres fueron empujados hacia la superficie de un lago congelado, donde quedaron completamente inmovilizados. Narsus y Darion se aproximaron para apresar al líder. Aunque Rajendra intentó zafarse y huir desesperadamente, fue interceptado y sometido por la ágil Alfred para luego ser llevado en calidad de prisionero ante el príncipe Arslan. Al tenerlo frente a frente, Arslan propuso abrir un canal de diálogo. Sin embargo, Rajendra objetó con sorna que era imposible llevar a cabo negociaciones diplomáticas mientras se encontraba atado de pies y manos. Demostrando su habitual cortesía, el príncipe ordenó liberarlo de inmediato y dispuso un opulento banquete en su honor para debatir los términos. Dado que su Alteza aún no tenía edad para consumir alcohol, Give y Farangis se ofrecieron a brindar en su nombre para seguirle el ritmo al invitado. Tras varias copas, el músico sucumbió ante el vino y se desplomó inconsciente, mientras que la sacerdotisa mantenía una compostura inquebrantable, dejando a Rajendra profundamente impresionado. Entrando en materia, Arslan le extendió una oferta de alianza sin precedentes. Los ejércitos de Pars lo respaldarían militarmente para asegurar el trono de Sindura, y a cambio, él les prestaría sus fuerzas para reconquistar el imperio. El príncipe extranjero fingió indignación, acusando a Arslan de incitarlo a la alta traición. No obstante, Narsus intervino con una sonrisa, revelando que ya había esparcido rumores por toda Sindura, afirmando que Rajendra había pactado formalmente con Pars para derrocar a su hermano. Puesto que la guerra fratricida era un destino inevitable, simplemente habían acelerado los acontecimientos. Viéndose acorralado por su propia ambición, Rajendra accedió a la alianza, emprendiendo el retorno a su nación, escoltado por el séquito de Arslan y sus recién adquiridas legiones. Al llegar a oídos del príncipe heredero que su hermano menor orquestaba una rebelión abierta para usurparle la corona, exigió a su gran visir que tomara medidas drásticas al respecto. El astuto ministro lo apaciguó, asegurándole que la situación estaba bajo control, pues ya había infiltrado a un espía de élite entre las filas de Rajendra, y no había de qué preocuparse. Poco después, las fuerzas combinadas de Sindura y el séquito de Arslan sostuvieron su primer choque contra la vanguardia del hermano mayor, obteniendo una victoria rotunda y sin mayores complicaciones. Tras el triunfo, el ejército de Pars tuvo la oportunidad de celebrar la llegada del Año Nuevo en tierras foráneas. El príncipe y Farangis presidieron los rituales sagrados tradicionales, seguidos por un gran festín para la tropa en el campamento. Durante las festividades, Rajendra se acercó a la tienda de Arslan para intercambiar buenos deseos y, de paso, plantearle una nueva estrategia militar. Su propuesta consistía en dividir los ejércitos en dos alas separadas para ejecutar un ataque simultáneo. En privado, Darion expresó su profundo recelo, sospechando que Rajendra era indigno de confianza y pretendía utilizarlos como el señuelo perfecto para absorber el embate principal del enemigo. Narsus, compartiendo las sospechas pero visualizando el tablero completo, le sugirió a Arslan que aceptara el plan, imponiendo como única condición que les asignaran a un guía local. Como si hubiese estado orquestado, el mismísimo espía del visir les fue enviado para cumplir la función de guía. El individuo se presentó estoicamente bajo el nombre de Jaswant. Su primera interacción fue abrupta, apartó bruscamente a Arslan hacia un lado y con un tajo rápido decapitó a una serpiente venenosa que estaba a punto de morder al príncipe, justificando que en esas tierras cálidas los reptiles seguían activos incluso en invierno. Intrigado, Give decidió poner a prueba al forastero enzarzándose en un breve intercambio de golpes bajo la fachada de un saludo amistoso. Tras constatar las formidables habilidades marciales del guía, el bardo se retiró sonriente, dejando a Darion totalmente desconcertado ante tan extraña conducta. Prosiguiendo con su avance, la comitiva arribó a las inmediaciones de una imponente fortaleza que planeaban subyugar. Como embajadores, Give y Jaswant ingresaron al bastión para dialogar con el comandante a cargo. El locuaz músico le propuso que les permitiera el libre tránsito, a lo que el oficial objetó, temeroso de ser tachado de traidor. Para disipar sus dudas, Give le aseguró que una vez que Rajendra se ciñera la corona, su cooperación sería ampliamente recompensada. Cediendo parcialmente, el comandante solicitó un tiempo para meditar su decisión y, mientras tanto, ofreció a sus doncellas para agasajar a los invitados. Lejos de relajarse, Jaswant se escabulló para reunirse en secreto con el comandante, revelándole su verdadera lealtad hacia el visir y delineando un plan para aniquilar a las fuerzas de Pars. Les informó que el ejército aliado planeaba cruzar el paso sigilosamente al amparo de la noche. Dado que un asalto frontal sería costoso, Jaswant prometió enviar una señal para que la guarnición emboscara a la caravana de suministros en la retaguardia. Esa misma noche, cuando el espía se posicionó para ejecutar su sabotaje, Give lo interceptó con una sonrisa burlona, revelándole que la mente maestra de Narsus ya había anticipado su traición y le había encomendado la tarea de vigilarlo de cerca. Creyendo tener la ventaja, el comandante de la fortaleza lanzó su ataque sobre los carros de provisiones, solo para descubrir con terror que estaban atestados de infantería parsi. La emboscada sorpresa fue letal, masacrando a las tropas fronterizas. En un último acto de desesperación, el oficial se abalanzó contra Arslan, pero Darion lo fulminó arrojándole su lanza directo a su pecho. Simultáneamente, Give
dejó de contenerse y sometió a Jaswant sin mayor dificultad. A la mañana siguiente, Arslan procedió a interrogar al cautivo. Con la mirada en alto, Jaswant confesó que su lealtad absoluta al visir nacía de la gratitud. Siendo un niño huérfano, el anciano ministro lo había acogido y criado, por lo que jamás traicionaría su confianza. Gibe desenvainó su espada dispuesto a ejecutar al espía, pero la compasión de Arslan prevaleció y ordenó que lo liberaran. Aunque Narsus era plenamente consciente de las futuras repercusiones de este acto de misericordia, confió en que las consecuencias no serían lo suficientemente graves como para descarrilar sus planes. Al caer la noche, la rivalidad entre Elam y Alfred volvió a aflorar, ambos exigiendo cocinar en exclusiva para Narsus. Resignado a su destino, el estratega aceptó degustar los platillos de ambos. Observando la cómica escena, Darion sonrió al ver que su brillante amigo también lidiaba con sus propias batallas campales. En la intimidad, ambos guerreros trazaban planes a largo plazo, calculando que consolidarían el reinado de Arslan en el transcurso de al menos una década. Aunque ambos compartían la persistente sospecha de que por las venas del joven no corría sangre real, estaban firmemente convencidos de que su nobleza de espíritu lo hacía el más digno de la corona, renovando su resolución de servirle. En la capital, el príncipe heredero montó en cólera al enterarse de que la fortaleza había caído en 3 días. En un arrebato de orgullo, ordenó el despliegue inmediato de su caballería de elefantes de guerra para aplastarlos. Horas más tarde, Darion encontró a Arslan melancólico en lo alto de una atalaya y le rogó que descansara. Atormentado, el muchacho confesó no saber quién era en realidad. Con voz grave y paternal, el caballero oscuro le aseguró que, sin importar su cuna, él seguía siendo la persona más valiosa en su vida y que eso bastaba. La charla se cortó cuando Elam anunció el avance inminente de la temible armada de elefantes. Para complicar el panorama logístico, las fuerzas de Rajendra se acercaban a las líneas del príncipe heredero mucho antes que las de Pars. El problema radicaba en la abismal diferencia numérica. El bando del heredero ostentaba 150.000 efectivos, Rajendra apenas contaba con 50.000 y la coalición de Arslan se reducía a unos exiguos 20.000 hombres. Con tal superioridad, una maniobra de pinzas corría el grave riesgo de fracasar estrepitosamente. Bastaría con que el enemigo destacara una porción de sus tropas para inmovilizar a Pars, mientras el grueso del contingente aplastaba sin piedad a Rajendra. De ocurrir esto, toda la campaña militar colapsaría. Por su parte, Jaswant regresó a sus filas y fue sometido a severos castigos por parte del príncipe heredero, salvándose de la ejecución únicamente gracias a la férrea intervención del visir. Tras el altercado, el anciano le reprochó a su señor que la derrota de Jaswant era mérito de la brillantez estratégica del adversario, advirtiéndole que su preocupante falta de clemencia terminaría por enajenarle la lealtad de sus propios vasallos. En el frente aliado, los exploradores informaron a Darion que el ejército enemigo se había dividido en 2 columnas, tal como Narsus lo había vaticinado. Aunque contaban con contramedidas, la posición de Rajendra pendía de un hilo. En medio de los preparativos bélicos, Darion albergaba una preocupación aún mayor. Temía profundamente que, si el destino volvía a enfrentar a Arslan y a Hermes, el joven príncipe aún no estuviera preparado anímicamente para lidiar con él. Mientras tanto, Rajendra y su hermano se enfrentaron en una llanura. Tras provocarse, ambos bandos iniciaron la ofensiva. La caballería del príncipe heredero tomó la delantera y cruzó el río primero. Sin embargo, su infantería pesada encontró dificultades para atravesar las aguas, lo que provocó una brecha táctica entre ambas divisiones. Aprovechando el momento, el príncipe heredero desplegó su escuadrón de elefantes de guerra para arrollar las líneas de Rajendra. Este último ordenó disparar andanadas continuas, pero las flechas apenas si lograban dañar a los colosales animales. Rajendra no lograba comprender cómo los elefantes operaban en aquel clima gélido y dedujo que debían estar bajo el efecto de alguna droga estimulante. Acorralado, se preguntaba dónde estaban los refuerzos de Arslan, recibiendo el reporte de que el príncipe y sus hombres estaban sitiados en la fortaleza que acababan de conquistar, imposibilitados para acudir. Cuando Rajendra ya daba todo por perdido, los estandartes de Arslan aparecieron a toda marcha. Al reunirse, explicaron que el príncipe heredero había caído en una trampa, perdiendo tiempo asediando un fuerte vacío. Aunque llegaron a ayudar, debían lidiar con los elefantes. Darion aseguró que tenían un plan contra ellos. Darion lideró a su caballería directamente hacia los elefantes, para luego replegarse bruscamente con el fin de huir. Las bestias los persiguieron ciegamente. Jaswant le suplicó al príncipe detener el avance por un mal presentimiento. Sin embargo, embriagado por la sed de sangre, el heredero ignoró el consejo y ordenó continuar la cacería. Darion desvió a sus hombres en el último segundo, haciendo que los elefantes chocaran contra balistas preparadas. Narsus explicó que, al ser lentos, son difíciles de controlar. Además, crearon flechas gigantes para atravesar su dura piel. Darion se abrió paso hasta el elefante del príncipe heredero y logró someterlo. Pero antes de apresarlo, Jaswant apareció a galope, subió a su señor al caballo y huyó. Farangis quiso dispararles en su huida, pero Arslan la detuvo de nuevo. Aquella jornada culminó en una victoria histórica. El humillado príncipe heredero, furioso, culpó a Jaswant de arruinar su reputación al obligarlo a huir. Pronto, ambos hermanos supieron que su padre despertó de su coma. El príncipe heredero acudió de inmediato a su lecho, acusando a Rajendra de querer usurpar el trono. Su intención era persuadir al monarca para que lo nombrara oficialmente como el único sucesor. No obstante, el anciano rey, conociendo los defectos de ambos hijos, decretó que la sucesión se definiría mediante un duelo a muerte. El vencedor heredaría la corona. Al saberlo, Rajendra acudió presuroso a Arslan en busca de ayuda, puesto que las reglas permitían
designar a un campeón sustituto. Conocedor de que su hermano no arriesgaría su pellejo, Rajendra depositaba sus esperanzas en Daryun. Sin embargo, el caballero Parsi aclaró que su espada solo respondía a Arslan y que no pelearía sin una orden directa de su señor. Rajendra se postró ante el joven príncipe, quien no tuvo otra opción que aceptar. Arslan se lo pidió a Daryun y él no pudo negarse. Daryun y Narsus sabían que la facción rival traería a un guerrero temible, pero sus mentes estaban más preocupadas por el misterioso origen de Arslan. Aún así, Daryun reafirmó su juramento. Sin importar la sangre que corriera por sus venas, serviría a Arslan. Al enterarse de que Daryun sería su oponente, el príncipe heredero montó en cólera. Sin guerreros capaces de igualarlo, el heredero recurrió a una medida desesperada. Liberó de sus cadenas a un prisionero infame y desquiciado como una bestia para que luchara por él. Pronto, la comitiva de Arslan marchó hacia la capital. Los ciudadanos los observaron con recelo, una reacción natural considerando que no acostumbran ver forasteros. Todos se congregaron en la arena para atestiguar el juicio de los dioses. Arslan tuvo la oportunidad de ser presentado ante el monarca de Sindura y Daryun descendió a la arena de combate. Del otro lado, el monstruoso gigante apareció, golpeó a los guardias, rompió sus ataduras y tomó un hacha de guerra. Arslan le preguntó a Rajendra sobre el monstruo, pero él confió en Daryun. La bestia le pidió a Daryun no morir muy rápido. Al iniciar, el monstruo atacó sin tregua, destrozando pronto el escudo del caballero Parsi. Daryun contraatacó logrando un corte en el torso, pero fue superficial. El gigante, inmune al dolor, continuó su lluvia de golpes frenéticos. Farangis admitió que el oponente era un auténtico monstruo en cuerpo humano. Sabía que Daryun era invencible contra hombres, pero ante esa bestia, el resultado era incierto. Aún así, pidió calma a Arslan. En la arena, la lluvia de hachazos continuó hasta partir la espada de Daryun en dos y de un tajo le voló el casco. Pese a la crisis, Narsus seguía manteniendo una expresión tranquila en las gradas. Daryun esquivó los golpes y logró clavarle la hoja rota de su espada en la espalda. Sin embargo, la reacción del monstruo fue una patada que lanzó a Daryun al borde de la arena. Al verlo desarmado, Arslan perdió la calma. Culpó a Rajendra, jurando a los dioses que si Daryun moría, le cortaría la cabeza a él y al monstruo como tributo. El rey exculpó a Rajendra. Fue el príncipe heredero quien liberó a la bestia. El rey añadió que si su hijo cuidara a sus hombres como Arslan lo hacía, ya le habría entregado el trono hacía años. El príncipe heredero ignoró el consejo, seguro de que ganaría el trono. En ese momento Narsus dio un paso al frente e indicó a Daryun que actuara. El monstruo embistió, pero Daryun le lanzó su capa en llamas directamente al rostro, cegándolo. El príncipe heredero, ansioso por ganar o devolver al preso a su celda, le gritó que lo atrapara. El gigante intentó aplastar a Daryun con sus manos, pero este sacó una daga oculta y se la clavó en el cuello, cegando la vida del asesino. El rey declaró vencedor a Daryun. Narsus notó que su amigo había prolongado el duelo a propósito. El príncipe heredero, inconforme con el resultado, sacó su espada y exigió la abdicación de su padre. Ordenó a sus hombres atacar, forzando a Rajendra a responder. El grupo de Arslan se retiró de inmediato para no meterse en pleitos familiares, pero los soldados enemigos los persiguieron. Cuando Arslan iba a ser herido, Jaswant lo salvó. Jaswant afirmó que era un conflicto interno y permitir el ingreso de la realeza extranjera sería una deshonra eterna. El visir le rogó al príncipe heredero aceptar la derrota, pero él se negó. Daryun retó a combatir abiertamente a cualquiera que dudara del resultado del duelo. Su imponencia disuadió a las tropas y los soldados bajaron sus armas. Rajendra declaró que su hermano rompió la ley, convirtiendo en traidor a quien lo siguiera. Nadie se opuso y arrestaron al príncipe por asesino. Jaswant corrió hacia el visir herido, quien lamentó haber servido al amo equivocado. Le pidió a Jaswant no repetir su error y buscar un señor digno antes de morir. Poco después, la salud del monarca empeoró, sabiendo que su fin llegaba. Deseó que sus hijos dejaran de pelear y le pidió a Rajendra que perdonara a su hermano mayor. Rajendra lo juró y justo después, el rey falleció en paz. Su funeral de estado se organizó de manera impecable y la gran asistencia demostró lo buen rey que fue. Aunque Rajendra lloraba, muchos creían que fingía, pero Narsus pensó que era genuino. Poco después, Jaswant fue liberado de sus obligaciones y llevado ante Arslan. Arslan le preguntó qué haría, y él respondió que ya no tenía lugar allí. Entonces el príncipe lo invitó a unirse a su séquito como aliado. Luego Rajendra invitó a Arslan a un banquete de celebración esa misma noche. Arslan dudaba del motivo, pero la aparición del expríncipe heredero encadenado lo aclaró todo. Narsus advirtió que sería su última cena antes de morir. El preso rogó de rodillas por su vida, pero Rajendra no cedería. Al ver a Arslan, el expríncipe rompió un jarrón y lo atacó con un fragmento puntiagudo. El halcón de Kishwar protegió a Arslan, sacándole un ojo al atacante. Para no arruinar la festividad, Rajendra ordenó ejecutar al traidor al instante, silenciando la amenaza. Al día siguiente, su cabeza fue exhibida a las puertas del palacio. Como ayudaron a Rajendra a coronarse, él prometió ayudar a Arslan a recuperar su reino. Arslan pidió 500 jinetes. Rajendra, presumiendo, le ofreció 3000 soldados de élite. Arslan aceptó. Al irse, Rajendra reveló su verdadera naturaleza. Le dijo a sus hombres que esos 3000 soldados serían espías. Cuando Arslan bajara la guardia, le daría una lección. Jaswant escuchó todo el plan de traición.
liberación. Pronto, el grupo de Arslan partió de regreso a casa. Estaban felices con el refuerzo de los 3000 soldados de Rajendra, cuyo líder obedecía sin dudar. Sin embargo, al caer la noche, Rajendra lanzó un ataque secreto, invadiendo el campamento de Arslan. Pero Rajendra cayó en la trampa y fue emboscado en la oscuridad por el ejército de Arslan. El líder de los 3000 jinetes murió y Rajendra fue rodeado por el grupo de Arslan. No entendía cómo lo descubrieron, hasta que Jaswant apareció, fue atado y Arslan le perdonó la vida, pero lo llevaría preso a Pars por 2 años como garantía de paz. Narsus fue más duro, amenazó con avisar su ausencia a los reinos vecinos. Rajendra se aterró, pues sus vecinos querían invadirlo. Si se iba 2 años, no tendría reino al volver. Arslan le propuso firmar un pacto de no agresión por 3 años. Sin otra opción, Rajendra firmó y se fue. Alfred preguntó por qué no exigieron más tiempo. Narsus explicó que ese canalla no aguantaría tanto. Solo lo ataron 3 años. En ese lapso, debían recuperar Pars. Arslan se culpó por parecer débil ante Rajendra, aunque aún no podía odiarlo en su corazón. Jaswant le confesó a Arslan que si Pars y su país peleaban, él defendería a su patria. Arslan ganó otro guardia y la guerra de liberación volvió a Pars. Guiscard supo que Bodin tomó un castillo clave y se atrincheró allí hasta cumplir su meta, ejecutar al rey y a la reina y forzar al monarca a arrepentirse. Guiscard, negándose a obedecer a Bodin, decidió recuperar la fortaleza. Sam, ahora sirviente de Hermes, le propuso pedir la misión de asaltar ese castillo. Así sentarían las bases para reconstruir Pars con Hermes como líder supremo. Hermes admitió que no había una alternativa mejor. Poco después, Sam fue a las mazmorras para entrevistarse con el monarca cautivo de Pars. Sam deseaba descubrir si él realmente había asesinado a su propio hermano y a Hermes en el pasado. Sin embargo, el rey replicó que, aun si supiera la verdad, de nada le serviría a esas alturas. Mientras tanto, Hermes se presentó ante Guiscard para solicitar encargarse del problema de Bodin. Guiscard aceptó y luego aclaró a sus subordinados que, sin importar los planes ocultos de Hermes, era preferible usarlo para resolver el asunto y que él asumiera las bajas en lugar de ir ellos mismos. Poco después, Hermes reunió a 10.000 soldados y marchó a someter a Bodin para recuperar el castillo. Al interrogar a los lugareños, Sam se enteró de que algunos templarios se disfrazaban de bandidos para saquear, pero un guerrero tuerto los estaba eliminando. Por la descripción, Sam supo quién era y pidió permiso a Hermes para ir a reclutarlo, y ese hombre era Qubard. Sobrevivió, a diferencia de Shapur, que fue capturado. Qubard ahora no servía a ningún señor, sino que viajaba por el mundo entregado a la bebida y a las mujeres. Sin embargo, Sam lo invitó a unirse a las filas de Hermes, el verdadero rey de Pars. Poco después, las huestes de Hermes llegaron ante la fortaleza ocupada por Bodin y quemaron la bandera sagrada para provocarlo. Bodin, que era muy temperamental, ordenó una carga inmediata para contraatacar. En el campo de batalla se constató que Sande seguía con vida, y Sam dividió las tropas para iniciar el asalto. Tras un día de combate, las fuerzas de Bodin perdieron a 2000 hombres y el resto decidió atrincherarse en el fuerte. Durante la tregua, Qubard se reunió con Hermes para indagar sobre sus planes una vez que recuperara el trono. Hermes prometió restaurar la paz y reclamar su derecho. No obstante, Qubard declinó participar más, prefiriendo continuar con su vida libre. Hermes no lo forzó y lo dejó marchar con la paga del día. Antes de irse, Qubard le confesó a Sam que se negaba a unirse, porque preveía una inminente guerra civil entre Arslan y Hermes. Le resultaba increíble que alguien tan opuesto a la corte como Narsus hubiera decidido respaldar a Arslan. Poco después, Narsus redactó 2 edictos imperiales, el primero para expulsar a Lusitania de la capital y el segundo para abolir la esclavitud. Gracias a esto, Arslan comenzó a ser aclamado como el libertador. Una vez que superara sus debilidades, se convertiría en un rey que dejaría huella en la historia. Al difundirse las proclamas, numerosos lores feudales llegaron para ofrecer sus ejércitos a Arslan. El propio Narsus quedó asombrado por la enorme cantidad de aliados que se sumaron. Entre ellos sobresalía el influyente Lord Lucian. Esa noche, Narsus presintió que la llegada masiva de tantos aristócratas desataría graves disputas internas, y el primer altercado no tardó en ocurrir. Jaswant tuvo un roce violento con un noble. Kishwar tuvo que intervenir para separarlos. Arslan buscó de inmediato a Narsus para resolver el conflicto. El estratega le explicó que la tensión nacía porque el príncipe rodeaba su círculo íntimo con plebeyos sin linaje. La solución propuesta fue que Narsus renunciara a su cargo de canciller, un título reservado para nobles de gran experiencia. Él se conformaría con comandar a las tropas y sugirió que Arslan nombrara a Lord Lucian como el nuevo canciller. Confiaban en que Lucian era un hombre razonable que respaldaría sus planes. Convocaron a Lucian a una reunión secreta, donde le informaron que Hermes también estaba reuniendo un ejército para reclamar el trono de Pars. Le aclararon que Hermes no era digno de reinar por haberse aliado con Lusitania, destruyendo al país. Lucian aceptó respaldar a Arslan y rechazó al enmascarado. No obstante, Arslan confesó que al conocer los rumores de que su padre asesinó al progenitor de Hermes, comprendía su sed de venganza. Aún así reafirmó que primero liberaría al pueblo y luego arreglaría las disputas dinásticas. Más tarde, Narsus y Darion discutieron esto en privado. Temían que al ser tan joven y compasivo, Arslan pudiera cederle el trono a Hermes por pura culpa. Debían hacerle comprender la inmensa responsabilidad que conllevaba la corona para que no la regalara.
Mientras tanto, las tropas de Hermes lograron capturar la fortaleza por completo. Bodin y sus seguidores ya habían huido del lugar. Hermes sintió lástima por los cruzados al ver cómo eran abandonados por su propio dios y por su líder. Al mismo tiempo, Etoile sentía que no merecía su rango de capitán, ya que sus hombres la criticaban a sus espaldas. Aceptando que tenían razón, reveló su identidad femenina y desertó en secreto. Consiguió empleo con un mercader local para servir vino a los soldados. Así logró infiltrarse en el festín militar de Arslan repartiendo tragos. Se enteró de que los rebeldes atacarían pronto, pero mantenía su fe en que Lusitania vencería. Salió de la celebración para despotricar en solitario, pero Alfred la descubrió. Alfred le comentó que ella tampoco encajaba en esa fiesta aristocrática. Al confesar su amor por Narsus, Etoile malinterpretó la situación, creyendo horrorizada que los Parsis secuestraban mujeres. Un soldado ebrio intentó propasarse con Etoile y ella lo noqueó de un rodillazo. Arslan presenció la escena por accidente. Etoile quedó estupefacta al comprobar que él seguía con vida. Al notar que el príncipe no la reconocía con ese disfraz, ambos arrastraron al soldado aturdido para ocultarlo. Arslan decidió ayudarla a escapar en secreto. Give observó la escena desde las sombras, pidiéndole a la diosa del amor que guiara al muchacho. Arslan la escoltó hasta la muralla y charlaron un momento. Ella mintió diciendo que trabajaba allí porque su familia era pobre. Arslan intentó darle dinero, pero ella lo rechazó con orgullo. Ella le preguntó qué hacía allí. Él confesó que luchaba por liberar su patria. Añadió que una joven devota, refiriéndose a ella, le había abierto los ojos sobre las injusticias de su propio país. Por eso deseaba reformarlo. Asombrada por su madurez, Etoile le dijo que debía enorgullecerse. Sus palabras fortalecieron la determinación del príncipe. Arslan la ayudó a salir oculta en la carreta de un comerciante. Etoile lamentó haber olvidado preguntarle su nombre, esperando cruzar espadas en el campo de batalla. Al día siguiente, Arslan anunció a sus consejeros que no abdicaría en favor de Hermes, a pesar de su derecho de sangre. Sostenía que debía ser rey para ejecutar los decretos de emancipación. Les pidió su apoyo. Todos se arrodillaron, jurando hacer realidad el sueño de su señor. Días después, con Lucian ejerciendo de canciller, Narsus pudo concentrarse en la estrategia del ejército. El Idarium presenciaron otra disputa entre Jaswant y Saraband, un noble arrogante que exigía ir en la vanguardia para cubrirse de gloria. Give intentó apaciguar el altercado ofreciendo tocar su laúd. Narsus intervino y prometió asignarle a Saraband un puesto digno de su agresividad. El noble se retiró criticando a Arslan por otorgar altos cargos a plebeyos. El estratega ideó un plan para calmar las rivalidades internas. Por otro lado, Qubart cabalgaba hacia los cuarteles de Kishwar cuando fue rodeado por los hombres de Sande. Lo acusaron de traidor y ordenaron su ejecución inmediata. Él solo lamentó tener que luchar contra su viejo camarada Sam. Mientras tanto, Give fue encarado por Esfandiyar, el hermano del difunto Shapur. Esfandiyar lo culpaba por la muerte de su hermano, pero Give replicó que solo lo liberó de la tortura. Las espadas chocaron y muchos soldados apoyaron al noble. Give se burló diciendo que él había derramado sangre junto al príncipe, no como ellos. Farangis lo separó cuando Arslan arribó. Darion acusó al bardo de instigar la riña. Give insultó incluso a Darion, por lo que Arslan se mostró inflexible y lo expulsó del ejército por insubordinación. Al bardo no le importó, le deseó buena fortuna al príncipe y se marchó. Sin embargo, todo era una farsa orquestada por Narsus. Usó a Give como el villano para calmar a los nobles por un tiempo. Give partió a cumplir una misión secreta para localizar a una persona clave que aseguraría el trono de Arslan. Días después, el ejército rebelde marchó hacia la capital. Guiscard ordenó la movilización general de sus tropas en Pars. Hermes ignoró las órdenes defensivas, seguro de que cobraría la cabeza de Arslan. Guiscard planeaba usar a Hermes como carne de cañón. El ejército de Arslan fijó como objetivo un fuerte cercano. Había un sendero lateral para atacarlo, pero decidieron un asalto frontal. Saraband, Esfandiyar y Tur rogaron tomar ese sendero secreto. Arslan rechazó la propuesta para no desperdiciar hombres en una escaramuza inútil. Al día siguiente, Saraband, ansiando gloria, desobedeció las órdenes y avanzó. Esfandiyar y Tuz lo siguieron. Los tres comandantes metieron a miles de soldados en el desfiladero, cayeron en una emboscada y perdieron la salida. Al enterarse, Narsus le planteó a Arslan dos opciones: rescatarlos o abandonarlos. El rescate era sumamente difícil, pero Arslan envió exploradores y preparó una brigada. Elam y Alfred regresaron sin éxito, debido a la impenetrable oscuridad de la noche. De pronto, las notas del laúd de Give resonaron en la penumbra, guiando a la caballería de Arslan. Gracias a esto, lograron rescatar a los tres comandantes cercados. Ellos preguntaron por qué arriesgó su vida por unos insubordinados. Arslan respondió que la guerra sería feroz y los necesitaba a todos. Farangis fue a despedirse de Give y a entregarle un mensaje del príncipe. Él tocó una melodía, expresando el deseo de que ella la recordara tras su partida. Al mismo tiempo, Hermes supo del avance de Arslan y decidió interceptarlo. Guiscard dudaba que el ejército rebelde contara con 60.000 hombres, pero por si acaso, movilizó a 100.000 tropas veteranas. Hermes regresó solicitando 70.000 efectivos adicionales a Guiscard para sumar a sus 30.000 y aplastar a Arslan. Guiscard aceptó con la condición de cobrárselas más adelante. Hermes se retiró, furioso por la arrogancia de Guiscard. Mientras tanto, Elam y Alfred realizaban labores de espionaje en la capital. Al ser descubiertos por una patrulla, tuvieron que fingir ser una pareja de novios fugados para engañar a los guardias. Entraron a una taberna y oyeron que los soldados lusitanos odiaban a Sande y a Sam por jactarse de haber vencido a Bodin. Confirmaron que Hermes lideraría una fuerza de 100.000 hombres y escaparon rápidamente de la ciudad. Esa noche, Hermes descendió a las mazmorras para burlarse
burlarse del rey Andragoras, diciéndole que Arslan marchaba a rescatarlo. El monarca replicó que jamás esperaría la salvación de su hijo adoptivo y se mofó de Hermes por aliarse con los invasores sagrados. El rey mencionó que Hermes aparecía en una antigua profecía, algo que el enmascarado ignoraba. Hermes prometió traerle la cabeza de Arslan como trofeo. Al día siguiente, Hermes marchó al frente. Arslan supo que Sam asesoraba a su rival y Narsus preparó una táctica. El príncipe entrenaba esgrima con Darion a la vista de los reclutas. Arslan solicitó a Darion y a los comandantes que adiestraran a los novatos en el uso de las armas para incrementar sus posibilidades de supervivencia. Narsus notó que Darion aún dudaba, pero le aconsejó depositar su fe en Arslan antes que en Hermes. Al caer la noche, Arslan buscó a Narsus, preocupado por sus soldados, ex-esclavos sin experiencia formal. En lugar de forzarlos con órdenes ciegas, implementó un entrenamiento voluntario. De este modo combatirían por convicción, sintiéndose hombres verdaderamente libres. Por otro lado, Alfred especuló que Farangis extrañaba a Give. Ella lo negó, afirmando que los espíritus le habían susurrado que el corazón del bardo permanecía al lado de Arslan. Pronto llegaron ante la fortaleza fronteriza que bloqueaba el paso, la cual había sido reactivada por Lusitania. Su comandante era Barcasion, quien había sido el mentor de Etoile en los cuarteles. Ella expresó su frustración por tener que luchar junto a los herejes Parsis y Hermes. Barcasion le recordó que Guiscar los usaba como escudos humanos y que debía ver aquello como una prueba divina. Al amanecer, las formaciones masivas de ambos ejércitos se alinearon en el campo. Hermes pronunció un encendido discurso motivacional, burlándose en secreto del fervor fanático de las tropas. Arslan ultimó los detalles para el asedio. Muchos soldados Parsis temblaron al enterarse de que el legendario general Sam dirigía las defensas enemigas. Pese al temor, Arslan juró combatir hasta el final. Etoile le suplicó a Barcasion que la enviara a la vanguardia para derramar sangre herética. Alfred también exigió cargar en primera línea. Farangis le recordó que su tribu nómada jamás reconoció a la realeza y ahora arriesgaba su vida por Arslan. Alfred replicó que el príncipe haría cosas muy interesantes en el futuro. Farangis admitió que el muchacho, pese a su juventud, demostraba ser capaz de llevar esa colosal carga. El asalto inicial de la infantería Parsi comenzó a flaquear, por lo que la caballería de Sande contraatacó con ferocidad. Darion respondió, movilizando a sus jinetes de élite para interceptarlo. Sarabant y Jaswant enterraron sus disputas para combatir sincronizadamente en el baño de sangre. Arslan rogaba que la incursión subterránea de Kishwar tuviera éxito. Kishwar avanzó por los acueductos, pero su marcha fue bloqueada por Sam. Chocaron sus espadas y Kishwar lo acusó de traición por apoyar a Hermes, un príncipe cegado por la venganza. Sam defendió que Hermes sería un gran monarca una vez que sanara su odio. Kishwar rugió que jamás aceptaría a un soberano aliado con los invasores. Mientras, Hermes montó en cólera al enterarse de que Sande rompió la formación por cuenta propia. Kubard irrumpió en la refriega, destrozando a los lusitanos con su masivo espadón. Etoile, en su primer combate real a gran escala, fue derribada de su montura por el impacto. Al vislumbrar a Elam combatiendo cerca, decidió perseguirlo para cobrarse la revancha. Entretanto, Sande embistió con su caballería hasta penetrar en el centro del campamento de Arslan, directo a su tienda de mando. Sin embargo, descubrió con pavor que estaba vacía. Narsus había camuflado el lugar para tenderles una trampa incendiaria. La unidad de Sande fue emboscada y masacrada por las flechas y el fuego. Al huir del infierno, se topó cara a cara con Darion. Darion alabó su tenacidad, pero Sande clamó que solo la sangre calmaría el honor de su padre, jurando que cuando Hermes fuera rey, Karlan sería un héroe. En los acueductos, Kishwar no deseaba combatir a Sam, pero Sam sentenció que cada uno había elegido su propio camino. Sam afirmó que el imperio no soportaría a dos reyes. En la penumbra, Kishwar logró desarmar a su viejo amigo. Sin embargo, Sam ordenó a sus arqueros emboscarlo, forzando a Kishwar a replegarse tácticamente. En la llanura, Darion lamentó que las lealtades divididas impidieran que fueran aliados, y ambos titanes cargaron con todas sus fuerzas. La lanza de Darion, al ser más ligera, atravesó el peto de Sande una fracción de segundo antes de que atacara con su mandoble, derribándolo. Pero el mago oscuro emergió de la tierra y desapareció el cuerpo inerte del gigante. Entretanto, Arslan fue sorprendido en su falso cuartel por Etoile, quien lo apuntó amenazadoramente. Al descubrir la identidad del príncipe, vaciló un instante. Cegada por el adoctrinamiento, Etoile atacó al heredero. Elam se interpuso a la velocidad del rayo y recibió el corte. Rodeada por la guardia, Etoile huyó. Narsus ordenó a Alfred seguirla en secreto para localizar el acceso oculto al castillo. Los médicos confirmaron que las heridas de Elam eran leves. Etoile corría enfurecida al comprender que había sido engañada por el príncipe. Alfred la seguía de cerca como una sombra. Esa noche Arslan le confesó a Darion que la intrusa era la misma joven a la que le había perdonado la vida en los muros de la capital. Consciente de su falta de fuerza marcial, el príncipe decidió cabalgar en persona a la vanguardia para elevar la moral de sus hombres. Alfred envió un mensaje informando que abriría el portón al amanecer. Arslan pronunció un discurso apasionado ante sus legiones, inflamando el espíritu del ejército. Al despuntar el sol, cargaron contra la fortaleza. Alfred y sus infiltrados masacraron a los centinelas y abrieron la puerta principal. Desde el exterior, Tus, Esfandillar y Saravan irrumpieron con su caballería, desatando el caos absoluto. Así, el ejército de Arslan inundó el patio de armas. En el instante en que Darion entró al recinto, un
Un pánico total se apoderó de las filas lusitanas. Arslan avanzó con sus hombres, pero cayeron en una emboscada de arqueros. Kubar apareció de entre el humo y destrozó a los enemigos para proteger al príncipe, jurando servirle si demostraba ser un monarca digno. Siguieron a pie atravesando las barricadas de piedra. Hermes ignoró la matanza de las tropas aliadas, obsesionado únicamente con cobrar la vida de Arslan. En un pasillo oscuro, la escolta topó con Sam. Narsus se quedó a combatir con él para permitir que Darion y el príncipe avanzaran. Un escuadrón de ballesteros les cerró el paso, pero Farangis entonó una plegaria mística asegurando que ninguna saeta impura tocaría su piel, y los acribilló a todos con su arco. Finalmente Arslan y Darion llegaron a la terraza donde aguardaba Hermes. El enmascarado juró que la farsa concluiría allí mismo. Arslan bajó su arma y le ofreció unirse para reconstruir Pars, negándose a cederle el trono por respeto a quienes sacrificaron todo por su causa. Sam se retiró hacia la azotea. Darion se interpuso firmemente ante Hermes y lo retó a un duelo singular. En una almena, Barcasion admitió que Arslan poseía las virtudes de un gran rey, lamentando amargamente que su rigurosa doctrina religiosa impidiera perdonar a los herejes. Mientras tanto, Darion y Hermes entablaron un combate brutal en el patio exterior. Tras un cruce encarnizado de estocadas, ambos se lanzaron para ejecutar el golpe mortal definitivo. Ambos resultaron gravemente heridos, pero el hechicero subterráneo emergió de la tierra y huyó transportando a Hermes. Arslan tomó el control absoluto de la fortaleza. Kishward prohibió estrictamente el saqueo de los bienes. De pronto, los clérigos y monjas lusitanos comenzaron a suicidarse en masa. Arslan le rogó a Barcasion que detuviera la sangría, pero Barcasion, deshonrado por la derrota militar, sacó una daga para quitarse la vida. Arslan forcejeó desesperadamente para salvarlo, pero fue inútil y el general cayó por la ventana del torreón. Etoile irrumpió en la estancia en ese preciso instante y, creyendo que Arslan había asesinado a su mentor, lo atacó con furia. Arslan la reconoció e intentó explicar lo sucedido, pero ella gritó que la había engañado y le había arrebatado a su figura paterna. Farangis entró a la habitación y desarmó a Etoile rápidamente. La batalla concluyó. Los fanáticos consumaron sus suicidios colectivos. Los heridos enemigos fueron atendidos y los soldados rendidos recibieron un trato digno. Arslan se reunió con Darion, compartiendo su frustración por la huida de Hermes. Narsus supervisó la instalación de los prisioneros en las celdas. Al preguntar por Alfred, la joven cayó inesperadamente del techo del granero sobre un saco de trigo. Ilesa bromeó con el estratega sobre estar custodiando la bodega de provisiones. Mientras tanto, Jaswant aplicaba vendajes sobre los cortes que Darion había sufrido durante su feroz combate. Kishward mostró su sospecha sobre por qué Hermes no había liquidado a Darion. Ambos guerreros dedujeron que planeaba algo más oscuro y solo jugaba con ellos. Give celebraba la victoria bebiendo junto al gigante Kubar. Arslan visitó a Etoile en su celda. Ella, notablemente más calmada tras oír de los sobrevivientes que Barcasion se había suicidado, admitió que el anciano era un hombre demasiado bondadoso para la guerra. Arslan le llevó comida y la animó a alimentarse. Etoile le confesó que se cambió el nombre al ser adoptada por una familia templaria que carecía de un heredero varón. Arslan le preguntó si existía alguna forma de detener las masacres y alcanzar la paz. Dijo haber leído las escrituras que ella le dio y que sus enseñanzas eran buenas, pero los líderes las manipulaban para forzar a los creyentes a exterminar inocentes. Etoile, sin argumentos ante la hipocresía de su élite, se enfureció y lo echó. Arslan la invitó a rezar por los muertos al amanecer, dejándole la celda abierta para escapar si lo deseaba. Al amanecer, Etoile se unió a Arslan frente a las fosas comunes para rezar de manera solemne. Mientras tanto, Hermes regresó con Guiscard y reveló su verdadera identidad. Le propuso un trato estratégico. Hermes asesinaría al rey de Lusitania para que Guiscard pudiera usurpar ese trono, y a cambio, Guiscard le devolvería la soberanía de Pars a Hermes. El ejército de Arslan incendió la fortaleza para evitar que bandas de bandidos la usaran como refugio. Mantendrían a los prisioneros por un tiempo antes de liberarlos en la frontera para no agotar los suministros. Etoile decidió quedarse como voluntaria médica. Como solo sabía combatir, Elam le enseñó pacientemente a preparar emplastos y hervir agua en los fogones. Durante una parada logística, Etoile ayudó a una aldeana local que entró en labor de parto. Etoile charló con Farangis sobre el ideal libertario de Arslan, pero fingió indiferencia absoluta ante sus palabras. Al caer la noche, Arslan la buscó para devolverle formalmente sus escrituras sagradas. Ella lo regañó severamente por andar desprotegido entre los cautivos, arriesgando su vida. Hablaron en privado en el linde del bosque, pero ella rechazó el libro, argumentando que representaba las cadenas de su religión. En ese momento la aldeana dio a luz a una bebé saludable, sin importar a qué deidades encomendaran su alma. Todos los presentes deseaban un futuro próspero para la pequeña. Arslan contemplaba con asombro lo lejos que había llegado en su cruzada. Aún era pronto para cantar victoria. Mientras tanto, Give buscaba en los archivos reales pruebas que legitimaran el linaje de Arslan. Así concluye la primera crónica del joven de 15 años aclamado como el libertador. Hasta la próxima.